Suscríbete a la Panterita. Muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chum, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Bueno, hoy, señores, la punta amaneció en manos de Cerro, si bien es cierto, se acortaron las distancias y ya con Nacional que mantiene los dos, ¿verdad?, por debajo de Cerro y 4 puntos Olimpia y Libertad. Esa es un poco, creo que la gran diferencia con respecto a lo que fue la fecha anterior, donde acortan distancias tanto Olimpia como Libertad. Y qué partido realmente extraordinario de Derlis González, cómo sigue marcando la diferencia, ¿verdad? Un jugador que yo creo que si nos guiamos por lo que él dijo, quiere salir, ¿verdad? Porque dijo, ojalá que el club reciba una oferta como para poder compensar de alguna manera todo lo que cuando se le preguntó por el tema de la demanda. Para ¿verdad? poder ayudar, decía. Para ayudar, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cuesta Derlis González, sinceramente hablando? ¿Cuántos años tiene él? 28, él es categoría 94, 28 debe tener. 28. Pero está como para que un club le haga 4 años de contrato, por ejemplo, o 2. Definitivo. O 3, 28, ¿cuánto? 28. 3 millones. Pero el contrato, ¿hasta cuándo tiene con Olimpia? No, él tiene todavía contrato, pero acá hablamos de una venta porque... No, claro, o sea, se entiende es para que tiene ayudar, más... y él también, por lo que yo entiendo, él también quiere a fin de año cerrar. Es como que le pesa también a él ese hecho, a pesar de que no tiene nada que ver en la historia. No tiene nada que ver. Y que puede ser ya una oferta, buscar amortizar lo que implica lo que Olimpia tiene que poner por él en materia económica de los 5.5 millones. 3 millones dólares. vos decís que cuesta. Yo creo Por el techo, total del pase, ¿eh? Techo, sí, techo. Porque ahí tenemos que hablar del 50%. Pero Sí, México total, te pagaría total. tranquilamente por Eso sí. ese monto. Sí. Más dicen los compañeros, para mí techo yo es creo 3. que más. Yo creo que está en los 4 millones de dólares. ¿Vos, Federico, qué pensás? Y yo para dar también, 3 millones de dólares. Por la edad y el rendimiento que están teniendo a nivel liga El local, 100%. ¿verdad? Sí, porque hay muchos elementos. El rendimiento lo está teniendo a nivel local, ha hecho una buena Copa Libertadores. Todavía no hay una continuidad importante con la selección porque tampoco hay partidos, pero me parece que en este momento está con ese dinero y, como decía, agregando lo que mencionaba, que la tabla cambió y justo se viene el clásico, ¿verdad? O sea, si el clásico era dentro de 3, 4 fechas estaría frío, pero está el tema que Olimpia tiene la posibilidad, que hace poco se veía 6 puntos, de quedar a 1 si gana el domingo que viene. Por eso es como que hubo un surgimiento del torneo con estos 3 resultados que se dieron en La Olla, en Para 1 y en Itagua con la victoria de Libertad. Dani, ¿cuánto le pones? Sí, yo coincido con los compañeros con el tema de 3, pero estamos hablando que... Porque esto es en función al Olimpia. Y Olimpia tiene el 50%. Sí. Yo no sé cómo es el tema de la división, si vos puedes vender tu 50% nomás para que te venga, o debe haber una Yo venia. entiendo que sí, porque el contrato lo tiene con Olimpia. Entonces vos al venderlo tenés que darle los derechos, parte de los derechos en este caso al Dinamo de Kiev, el 50%. Entonces sería 1,5 lo que le 1,5 entraría, le daría, lo máximo que le sí, entraría sí. en esta Ponele tasación. que en el mejor de los casos que vos lo vendas a Derlis González en 4 millones, Olimpia le quedarían 2 millones de O dólares. sea, Sí. fíjate, Bruno, que porque no se puede negar el impacto de lo que acá anunciaba Cardona el viernes pasado. Olimpia no va a recuperar lo que invirtió por Derlis. Y yo creo que cuando ustedes hablaban de ese término bien económico, ¿verdad?, es amortizar. Porque ayer creo que Johnny le hace la pregunta a Julio y yo también coincido con la respuesta del entrenador. O sea, en ningún momento se lo vio a Derlis confundido o bajoneado por el tema de la deuda. O sea, si él tenía algún mal partido era porque no estaba en su noche. Yo todavía recuerdo aquella noche en Lima, cuando empezaba la Libertadores y él había fallado situaciones, pero después él siempre estuvo centrado. Siempre fue una de las insignias de la administración Trovato, de invertir fuerte por un jugador que en ese momento no tenía cabida en Santos, pero era jugador de selección. Se hizo un gran esfuerzo, siempre hacemos la aclaración, se comprometió a pagar, pero no es que Olimpia va a poder recuperar todo lo que se invirtió, porque esa es la realidad. O
sea, cuando el propio Osvaldo decía, no, acá estamos hablando del 50% por ese monto del 5.5, es técnicamente Olimpia adquirió a alguien por 11 millones de dólares. Vamos a las repercusiones de Olimpia Ameliano. Vamos con Derly González, con Julio César Cáceres. El hincha opina tras la victoria de Olimpia ante Ameliano 2-0. Lo veníamos buscando, capaz no tuvimos un gran partido contra Tacuarí y necesitábamos reivindicarnos con lo que era la Copa y más que nunca sumar hoy que el puntero ayer se frenó y bueno, ahora a mentalizarse en la semana que se viene un partido importante que tenemos que ganar como sea. Un clásico, todo el mundo sabe que los clásicos se ganan y más jugando de local y con nuestra gente. Que muy contento porque se pudo solucionar ese tema. Bueno, ahora esperemos cerrar bien el año y bueno, tratar de que venga alguna oferta para que el club pueda recuperar algo. Creo que estuvimos firmes en todo sentido y la verdad le felicito a los muchachos porque veníamos siempre buscando algunas cosas que nos podía dar esa seguridad y hoy creo que se notó en ello, se vio la jerarquía y me voy contento. Nosotros venimos apuntando cada partido, eso lo habíamos hablado con los muchachos, ¿verdad? No podemos mirar el partido que viene en 2-3 fechas, tenemos que mirar siempre el partido de lo que era hoy, porque a nosotros no nos sirve no hacer algo bueno hoy mirando el otro partido, sino nosotros era primero este partido porque tenemos que sumar y los muchachos lo hicieron, se comportaron y ahora tenemos la semana larga para preparar para el próximo rival. Buenísimo, Olimpia campeón. Sí, para el clásico, le esperamos la Virgen de Copa acá. Sí, voy a estar, así tiene que jugar siempre Olimpia, ganar siempre. El clásico 2-0, Derly Silva. Mejorar algunos aspectos en el ataque, porque faltó mucho para concretar unos pases, claro. Sí, buen partido Olimpia, acá con Luquita la primera vez que viene a la cancha. Sí, jugamos bien, excelente. Porque a Cerro le vamos a meter 2-0, sí, en el clásico. Es una victoria para ganar confianza, pero para el clásico hay que mejorar bastante. Gracias. Ameliano no es ningún equipo chico cuando juega contra Olimpia, ¿eh? Siempre muy lindo partido. ¡Vamos Olimpia, vamos Olimpia! Domingo. Vamos Reyes, Copa Domingo Cerro. ¡Vamos Olimpia! Olimpia, prepárate Cerro, prepárate. Que se prepare. Buen triunfo, esperamos ganar el clásico para poder estar más cerca de la punta. ¡Aguanta Olimpia! Buen triunfo, nos jugamos tan bien, pero ganamos, era lo importante. Excelente, pero hay que apretar un poquito más. Hay que mejorar. Cerro está ahí detrás pisando fuerte y nosotros tenemos que subir arriba. Cuidado Cerrito, cuidado. Que salga campeón Olimpia. Dale. ¡Vamos Olimpia! Este día fue el mejor día para mí y espero que el otro partido de Olimpia, espero ganar con Cerro. ¡Aguanta Olimpia! Aguante Estado. ¡Aguanta Olimpia! ¡Limpia, carajo! ¡Aguanta Olimpia! Partidazo. El domingo. Vamos a repetir. El domingo le ganamos a nuestro hijo eterno. Gana Olimpia 3-0. Tito, regalamos una remera. ¡Por la Olimpia! ¡Olimpia campeón! Buen triunfo de Olimpia. Ojalá que el domingo podamos tener un buen partido y que especialmente que la gente se porte bien en el estadio. El primer tiempo un poco flojo, pero el segundo mejoramos. Ahora esperar el domingo y aguante. ¡Vamos Olimpia! Ganamos domingo, ganamos. ¡Aguanta Olimpia! ¡Gana Olimpia! Hola. Olveira su remera ahorita. Me dio su remera Olveira. ¿Te regaló Olveira? Me regaló. Ahora. Le dimos. ¿Para qué te regale? Acá, con este cartel, le pedí y me dio. Bueno, así pasaba el hincha opina, la euforia del olimpista, ¿no? Porque Olimpia ganó. ¿Jugó bien Olimpia? ¿Ganó bien Olimpia, Federico, Dani? Por lo hecho en el segundo tiempo ganó bien. El primer tiempo no fue bueno. Por el segundo tiempo. Sí, yo creo que en el segundo tiempo, incluso fíjate cómo fue en el segundo tiempo la cosa, que el 2-0 le queda bien. Y hasta después del 2-0, que fue a los 20 minutos del segundo tiempo, Olimpia tuvo chance para marcar un tercero. Pero en el primer tiempo, muy rústico, muy dependiente del pelotazo de Richard, de Ale Silva para Derlis. Después muy poco. Los laterales
sin eminencia, y lo de Recalde, el chico, más allá del gol que se perdió, no tuvo participación a la izquierda. Gómez no hizo un buen partido porque Ameliano realmente jugó bien, salvo que no llegó al arco, ¿verdad? Pero después la otra parte del libreto la cumplió muy bien, presión rápida, jugadores más rápidos en la media cancha, tuvo muchas veces superioridad numérica, el lateral zurdo sí, Martínez fue. Entonces para Olimpia estaba complicado hasta que apareció el penal, o los penales, el primero que ataja Chena, bien sancionado el adelantamiento, y el segundo que Silva no falla para marcar el 1-0, que está claro, fue offside, pero pudo haber terminado 2-0 con una contra, un pase de Deli González, la propia de Silva, en ese momento. Pero en el segundo tiempo me parece que sí, justificó la victoria, y hasta por 2 goles, porque admitió Humberto García que en el segundo tiempo Ameliano, que no había tenido llegadas, fue inferior, se le fue. Sí, a mí me parece que Ameliano lo tenía controlado de alguna u otra manera Olimpia, más allá de no atacar, como decía Federico, y lo que rompe un poco el molde del penal. Un penal para mí increíble. No sé cómo catalogar ese tipo de penales, increíble porque... ¿Pero fue penal o no fue penal? No, ¿qué va a ser penal? Por eso me quería preguntar, Carlos Paul Benítez ¿le regalaron un penal a Olimpia? ¿Jugó al fútbol alguna vez? Sí, para mí es un penal regalado. Independientemente que Olimpia jugó bien en el segundo tiempo, eso no lo vamos a discutir, pero a mí me parece ahora, que... Dani y Federico decían en la transmisión que tenía el brazo muy abierto. Sí, eso sí, pero... Y con un delantero a punto de resolver el frente. Yo por eso le daba la potestad al árbitro, porque también me pareció un penal rarísimo, una jugada rarísima, donde primero se nota bien que le afecta al jugador porque tenía la nariz roja, le mostraba a todos, ¿verdad? No tuvo posibilidad de reaccionar, pero sí también entiendo que el brazo estaba muy adelantado. Ahí estamos viendo la imagen, y sí. Ahí está, estaba el jugador Olimpia como para buscar a Saúl, no, sí, era Saúl Salcedo, exactamente. A mí me parece que lo que hace esa mano es que la pelota baje más rápido de lo que tenía que bajar, porque iba a seguir subiendo, ¿verdad? En eso que... Yo esta jugada considero como si fuera que un compañero rechaza la pelota para afuera, y el famoso que tiene el brazo abierto el compañero, sí, va por él la pelota, pero no es penal porque el árbitro te dice, la pelota va saliendo del área. Y a mí me parece que esta jugada tiene una característica similar en el sentido que va por la cara del jugador al picar la pelota. No es que el jugador iba a resolver la situación a favor, no sabía, es una pelota dividida, Yo creo que hay dos factores, entiendo tu postura, Fabio. Yo creo que hay dos factores que difieren un poco a esa jugada que planteas. El primer punto es lo que ya marcaban los compañeros de la mano, muy antinatural. Pero después hay un bote, hay un rebote también. O sea, yo hubiera dicho también que no debió ser penal si es que después de la cara pega en ese brazo, porque ahí sí es un segundo contacto. Y la jugada en sí, o sea, vos notás la desesperación del zaguero argentino, porque él entiende que se le había ido su marcador, y se va, a mi entender, con una postura peligrosa, antinatural. Como también, yo creo que el VAR no le iba a llamar si Carlos Paul no cobraba penal, ¿se entiende? Porque había elementos para las dos decisiones. Todo lo que vos dijiste, si es que Carlos Paul no cobraba, Juan Gabriel tampoco le iba a llamar. Y me parece que al cobrar, porque fíjate que no es la típica del árbitro que cobra algo que no existió y después había sido que ocurrió para argumentar y fortalecer lo que no viste, pero después ocurrió. Él cobra la mano. Él cobra, porque el estadio pide la cara al comenzar. Viste que siempre se pide cualquier primer contacto. Él cobra, entonces cuando le llama, seguramente en la charla, le habrá dicho, ¿qué cobraste? Y yo cobré la mano, que es el segundo, y todo esto que estoy citando. Por eso para mí, me parece que quedó bien que no intervenga el VAR. ¿Entiendo? Porque no había elementos para revertir el cobro, porque para mí está una mano muy antinatural, y segundo, hay un bote. Hay un bote que me parece que explica por qué fue penal. Inclusive, si es que no había ese bote, si la regla habla cuando un jugador tiene la postura de la mano de forma totalmente antinatural, es penal. Para mí los dos son penales. ¿Cómo que los dos? Y el de Paiva.
El rebote de Paiva también. A favor de Ameliano. La última jugada del primer tiempo. Tendría que haber sido penal como se pitó también, porque allí también se nota claramente, a pesar de que hay un corto recorrido de la pelota para que después peguen en el brazo de Paiva, es también casi una jugada similar y en donde el jugador amplía el cuerpo e incide en la jugada. Y acá también está ese dato que vos decís que me parece que suma y potencia y que, para respaldar la visión que tuvo el fallo, en este caso Carlos Paul Benítez, en el rebote, y estaba muy abierto el brazo. Podemos discutir todo lo que vos quieras, pero está la regla de juego, y si cuando la regla de por medio marca que este tipo de jugada, cuando hay una posición antinatural, una ampliación del volumen que incide directamente en el desarrollo de una jugada que pudo haber tenido continuidad, volviendo a la jugada con Saúl Salcedo del central argentino Ameliano, creo que estuvo correcto el árbitro. Para mí, yo me creo que los dos no fueron penales. Bien lo de Paiva porque es un rebote y va al pipier. A mí el siguiente no me cierra porque es una jugada dividida, no un disparo al arco. No sé, lo que habíamos discutido la semana pasada, Dani, el tema del espíritu, de la mano, que dónde está, pero que si no estaba la mano ahí. Yo puedo decir el tema del rebote, a ver, ¿sabes quién la sensación en cancha? Y ayer dijimos Gómez, pero sí es Paiva. Si vos cobraste la primera, capaz en la segunda, pero si se daba lo que vos sostener, yo no estoy diciendo que vos estás equivocado. Lo que te digo es que en estos tiempos donde el VAR convierte en conos a los asistentes, y ayer lo vimos en para uno con los dos asistentes, el VAR no tenía por qué revertir lo que cobró Carlos Paul. O sea, yo voy a eso porque, repito, para mí se dan dos factores que no se dan en la jugada de Paiva, pero es súper respetable que vos digas no debió ser penal. Por eso te digo, si Carlos Paul no sancionaba penal, también hubiera sido un error si es que Juan Gabriel le llamaba a decir mira esa mano, ¿se entiende? Porque él ve y él está muy cerca de esa jugada. Y la jugada no es tan rápida. Cuando el árbitro toma así una decisión, al VAR ya no le puede llamar. Puede, pero hoy con las nuevas directrices que tenemos en el torneo clausura, el VAR le llama cuando está demasiado seguro para revertirle la decisión. Y por eso te decía Bruno. Y al ser interpretativa, pues queda en campo del árbitro. A mí me parece que se tenía que haber debatido. ¿Y cómo se debatía? Yo creo que Juan sí, Gabriel Benítez le tenía que haber llamado, mira, te quiero mostrar esto. Verlo parecer más, ya que me puedan decir, la mano está muy abierta, antinatural, pero ¿cómo se produce esa mano? El jugador pierde la noción de lo que está pasando. En ambos casos, tanto en la última jugada del primer tiempo, ¿verdad? De la mano de Paiva, como también la de pero Bruno, la acción de la primera que estamos hablando del Olimpia. A lo que ustedes plantean, si vamos al caso, es menos lo de Paiva en relación a lo de... No, lo de Incorbaya es increíble porque a Incorbaya se le va en la cara la pelota y después, ¿sabes qué? Va al piso y del bote del piso se le va en la mano. Esa no es mi duda. Ni siquiera que hay un rebote directo del rostro a la mano. Y con más razón, entonces puede ser penal. Y es una jugada dividida, ¿entendés? Entonces, ¿qué quedamos? Vos me estás diciendo que debió ser llamado y que no debió ser penal, y vos me estás dando... Yo creo que debió ser llamado para decirle esto no es penal. Pero acaba de dar el factor del rebote. Pero ¿y cómo, hermano querido, si se le va por la cara y encima él mira al costado producto del impacto de la pelota? El jugador hace instintivamente un gesto que manda el rostro hacia la izquierda y él no ve la pelota. Cuando rebota la pelota ya se le va en la mano. Claro, pero allí vamos a la teoría y allí vamos a la explicación de que ya estaba en una posición súper antinatural esa mano. Y yo entiendo, porque cuando vos... Pero como Dani si venía bajando, él saltó, le pega en la cara, ¿cómo hace para bajar? Él venía bajando, su cuerpo venía bajando y lógicamente por una cuestión aerodinámica, él baja con los dos brazos abiertos. ¿Cómo va a bajar? No se puede bajar así, pero con las manos tipo pegados al cuerpo y diciendo presente. No se puede. A ver, no todas las manos. Y ya que estamos hablando de Olimpia, para que el hincha Olimpia, o ya que esto siempre es un versus del Olimpia de Cerro, a vos te benefician, a vos te perjudican, cuando casi siempre hay más similitudes que diferencias. No todas las manos van a ser tipo la de Castellano, ¿se entiende? En aquel clásico del Defensores, donde el tipo va y mete la mano. ¿A qué voy? Vos ves que él se desespera cuando ve que Saúl se le desprendió. Y ahí ya va de una forma antinatural. Por eso,
Yo no te estoy diciendo, yo voy al tema del VAR. El VAR no debió llamarle en esa jugada. Porque si le llamaba, íbamos a estar en esto. ¿Se entiende? De un debate, de quién tiene más razón, quién es más fuerte. Era cumplir un poco también con el protocolo, Dani, no quedarse con la idea del árbitro, porque No, Juan pero es que Gabriel... ya se borró, Fabio. Sí, pero a lo mejor no le convenció plenamente y por eso no le llamó. Como no le llamaron en la última jugada, que todos pensábamos que le iba a llamar, porque cuando se da la última jugada y vimos por televisión, primero vimos en la cancha, ahora porque tenemos con Dani y con Bruno una buena visión del primer palo del Arco de España por una cuestión de cabina. Y vimos, y esa que te queda, de repente la ves, pues pasaron rápido la repetición. Y cuando vimos pensamos que iba a llamar y no, terminó el primer tiempo y nos quedamos ahí con la gana. Yo estoy de acuerdo que fue menos, pero también estoy de acuerdo que fue, aunque sea porque el brazo estaba también de Paiva extendido, también había un hombre de Ameliano contra 3 de Olimpia, porque estaban 3 de Olimpia. Yo estoy de acuerdo, si pegaban en la cara y brazo, yo no discutía nada, pero al pegar en la cara, después en el piso y después en el brazo, me parece que se da esa situación, que es una jugada, Fabio, sí, rarísima. La jugada Sí, no pasa nunca, y menos en el fútbol con VAR. Es muy difícil que pase que a un jugador le pegue en la cara, le pegue en el piso, porque si él se queda quieto, pero él atropella, y él atropella a la pelota. Por eso me parece que él atropellar a la pelota y gana la posición con la mano. Me parece que eso es esencial. Yo quiero que Bruno y Fabio hagan también entonces la siguiente proyección, porque usted, que el tema de la cara, el rostro, ahí quedó ahí. Bueno, pero nosotros respetamos tu opinión. No, vos ya respetás sé. la nuestra y vos estás de acuerdo con Federico, está perfecto. No, y está bien. Bueno, yo te digo más, los dos asistentes malísimos, y ayer Carlos Paul Benítez no estuvo bien también. No, yo lo que quiero, bueno, cuando vos hablas del tema de que le pegó en el rostro, o sea, ese es un hecho, o sea, eso no se discute. Y cuando acá apuntamos el tema de la posición antinatural con la que va el jugador, supongamos, y acá repito, es una suposición, si esa pelota de Saúl no pegaba en el rostro y pegaba en el brazo, ¿qué debió ser? Penal. Yo quiero llegar a eso, o sea que él ya va luego con una posición súper antinatural. Que pegue en el rostro es una gran ventaja para él, pero no desactiva que él tenía pasó pues lo que vos estás diciendo. No, ya sé. Yo pongo ese ejemplo para decir que él ya va regalado a la situación. ¿Se entiende? O sea, no es que después de que le pegan el rostro, él hace ese movimiento aerodinámico que vos explicabas. No, él ya va desesperado. Él va de una forma donde ningún entrenador le va a decir a su defensor que tiene que ir así. Yo voy al tema de cómo él va con la mano antinatural. Que le haya pegado en el rostro era una gran ventaja para él. Que según Carlos Paul Benítez, el hecho de pegar otra vez ahí en el suelo desactivó. Pero yo, a lo que decía Federico nomás, yo veo que el defensor ya va de una forma muy antinatural cuando se percata que Salcedo se le escapó. Yo lo que voy nomás para encontrar elementos de no penal para mí es que si hay un jugador que rechaza una pelota, poner en área chica, y yo estoy en el punto del penal, soy compañero suyo, él rechaza la pelota, yo tengo la mano abierta, va por mi brazo abierto, y el árbitro dice, ese no es penal, dicen. ¿Por qué? Porque el jugador está rechazando la pelota. Ningún penal se cobró hasta ahora en el fútbol paraguayo así. Y yo veo ese espíritu en la jugada, ¿por qué? Porque la pelota no iba hacia adelante, no era un disparo al arco. Era una pelota que se iba a seguir dividiendo entre los dos. Nadie asegura que Salcedo iba a patear al arco, que iba a quedar con una gran posición privilegiada para patear al arco. Yo a eso voy. A mí me parece que la pelota iba saliendo del área y para mí era un rebote, para mí que no debió incidir en el juego y para mí no es penal. Aprovechemos el tiempo. Cerro Nacional terminó 0-0. Alexis Duarte, Francisco Chiqui Arce y la gente de Cerro que salió muy, muy caliente. A las 12 va a hablar Claudio Aquino. Hay que ir averiguando ya el tema de los precios de las entradas para el clásico del domingo. Hay que ir viendo todo, Wilson, con Juanma, también el tema operativo de televisión, que vamos a estar haciendo una gran cobertura, Dios mediante, el domingo. Se presta esto porque dicen que va a haber una temperatura agradable. Ya podemos arrancar a las 12, me imagino, ¿verdad, Fabio? Vamos a ir coordinando todas estas desde cosas. mañana ya me involucro a pleno en lo que va a ser el trabajo. Fabio. Hoy está muy bien. ¿Qué tal anduvo Tito Torres? Bueno, después vamos a tener tiempo de seguir hablando. Vamos con Cerro, por favor. Pulpito, Chiqui y el hincha opine. No esperamos este resultado. Ellos se pulsaron temprano y bueno, empezaron a cerrarse bien. Tuvimos muchas ocasiones de gol, pero bueno, no pudimos meter. Y ahora a pensar que hicimos bien, que hicimos mal, corregir en la semana y prepararnos para el clásico. Bueno, creo que en todo momento tuvimos la pelota. Ellos se pulsaron uno y ahí tuvimos más aún, tuvimos muchas chances de goles,
pero no pudimos concretar. A pensar que hicimos bien, que hicimos mal y en la semana corregir y para estar de la mejor manera para el clásico. ¿Tenés lo de Chiqui Verita para apoyar? Y metele vos ahí con el apoyo de Frisado de ABC. ¿Sí? Francisco Chiqui Arce, técnico de Cerro Porteño. En instantes va a hablar Claudio Aquino. ¿Cómo analiza este empate, este resultado en donde uno siempre mira jugar de local? No es bueno ceder puntos, más que nada ante Nacional. ¿Preocupa el resultado de hoy que tuvo tu equipo ante Nacional por cómo se dio la circunstancia del compromiso? Digo esto puntualizando lo que ha sido el segundo tiempo, en donde prácticamente tu equipo estuvo con uno de más. No preocupa porque hicimos de todo como para poder ganarlo. También yo creo que el rival lo trabajó mucho más todavía cuando se quedaron con el hombre menos, variando el sistema, cerrando espacios. Nosotros intentamos por todos los medios, capaz que en algunos momentos nos faltó un poco más de calma para elegir las mejores opciones, pero yo creo que hoy sabremos en algún momento en el final del torneo si perdimos 2 puntos. Pero también Nacional yo creo que es un rival que le va a jugar así a todos los otros campeonables. Cuando dice hicimos de todo para buscar el triunfo, ¿no se encontró el plan de juego que justamente quería dentro del campo de juego? Porque en el primer tiempo le vi hacer muchas señas, muchas indicaciones hacia el sector derecho, y de vuelta en la segunda etapa hablándole mucho a Enzo, a Beto. ¿Falló el plan que buscó para este partido? No, insisto con eso, no porque no hayamos podido convertir y ganar que esté todo mal o que tenemos que preocuparnos y haya fallado el plan. Hay que evaluar muchas cuestiones ahí. En el primer tiempo ellos se prepararon para cerrar muy bien los espacios. Las indicaciones eran para variar de posición, cambiar de lugar, hacer llegar esas ideas que nosotros veíamos desde afuera para que ellos pudieran encontrarse, trabajar la pelota, abrir espacios. Los hicimos en algunos momentos, pero insisto, yo no lo vi al equipo mal, lo intentó todo el tiempo y hay veces que no se puede convertir. Profe, buenas noches. Más allá del gran rendimiento que tuvo Nacional también con su sistema defensivo, en el primer tiempo me pareció ver insistir mucho en la ofensiva por el sector izquierdo. Trataban de buscarse a Aquino con Pachi, es como que no salían, y el sector derecho muy pocas subidas de Beto Espínola. Y en el segundo tiempo lo contrario, era mucho por la derecha y no tanto por la izquierda. ¿Era algo que bajaba o salía del campo? No, yo creo que es el desarrollo del juego mismo. Claro que es más evidente que Beto lo puede hacer mejor con Enzo porque tienen mayor sintonía. También queríamos que, por característica, imaginando cómo podía jugar el rival, Fernando en muchos momentos pudiera pararse como un hombre más por el medio para juntarse con Pachi y a veces con Claudio. Pachi tiene siempre esa libertad de movimiento, pero fue más creo que por el desarrollo del partido. En los momentos en que Cerro atacaba porque generó situaciones, más en el primer tiempo como que atacaban y tenían muchas opciones, ganaban terreno y de por ahí, no sé si había malas decisiones en la ejecución de los jugadores, falta de contundencia, o usted cree que es una cuestión de azar nada más, eso de no poder dar esa puntada final para poder concretar, porque Cerro tuvo situaciones? No es azar, no es azar, es estar calmado, digámosle, para elegir la mejor alternativa de pase, de centro para culminar las jugadas. Es también conocimiento entre los propios compañeros en qué sector los delanteros, los que pisan el área, arrancan, ocupan espacio para poder terminar las jugadas. Profesor, buenas noches, el saludo para todos. Me quiero detener un poco en lo que le consultaba el colega Juanma, profe, las conexiones de Pachi y Claudio Aquino. ¿Usted cómo lo vio, sobre todo en ese primer tiempo, donde el partido en ese primer tiempo terminó prácticamente 11 contra 11? ¿Cómo está viendo esas conexiones, profe? Y si es lo que usted quiere con estos dos jugadores. Nosotros venimos bien. Claudio volvió a jugar después del primero, creo que jugó, después no jugó más por su lesión, o el segundo, no me acuerdo. Son todos muchachos que leen muy bien el juego y toda vez que
Hoy en algunos momentos estuvimos imprecisos, yo vi lo que vieron ustedes, todos vemos eso, lo que pasa en la cancha. Nos faltó conectar mejor, terminar el último pase, no errar tanto, pero en varios casos yo creo que fue también por la capacidad del rival de incomodarnos y de marcar bien. Le quiero consultar en primera instancia lo relacionado, no tiene que ver tanto con la forma en la que jugó su equipo, sino cómo el rival, atendiendo que estaba con un hombre menos, se dedicó a perder bastante tiempo y a cortar completamente el juego de ustedes, provocando que se pongan nerviosos sus futbolistas, también la hinchada, y en la medida en que puedas, si quieras, esa reacción que tuvo el hincha una vez que terminó el partido, que justamente en la conferencia anterior te preguntaba sobre cómo el hincha puede tomar que este resultado, primera vez que no se suma de a 3 y que la reacción pero fue estamos fuerte. punteros, porque invictos a 2 Por eso la consulta, profe. Y ya te respondo. El hincha tiene libertad de reaccionar, de reclamar, hablé sobre eso en la conferencia anterior de Copa Paraguay, pero estamos mejor que los otros. Si nosotros estuviéramos mal, imagínate los otros, ¿verdad? Más allá de la versión que viene teniendo Cerro Porteño, porque va mejorando partido a partido, pero cayó fuerte el golpe de la eliminación de Copa Paraguay. Esto en los hinchas, digo, profe, porque se exterioriza y hay mucho enojo, mucha decepción. Y quiero apuntar lo que la gente dice, porque usted también tiene redes, profe, que la gente critica a sus jugadores. ¿Cómo maneja esa parte? Están cerradas mis redes. ¿Está cerrada? No hablamos de fútbol acá. Sí, pero quiero saber cómo maneja usted esa Después parte. Le voy a responder lo que él me preguntó, porque no le respondí sobre la perfección que tuvo Nacional para cerrar espacio, ¿verdad? Sí, justamente lo habla con sus jugadores de cómo absorbieron lo que pasó en esta semana, profe, porque es un plantel bastante grande lo que queda. No hablamos porque no hacía falta hablar. O sea, el juego, lo que pasó en el juego fue evidente. Y lo dije yo en la conferencia pasada. Parte de Francisco Chiqui Arce. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás preparando, planificar y construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Arrancó la conferencia de Claudio Aquino. Como bien dijiste, creo que el torneo de clausura lo arrancamos bien. Obviamente que tenemos cosas por corregir y creo que día tras día estamos tratando de trabajar y mejorar en lo que nos hace falta. Nelson Rivera, Radio 1. Claudio, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Te quiero insistir en un punto y que también respondió el técnico, el profe Arce, después del partido, cuando le consultábamos por esa reacción, esa molestia que tuvo el hincha de Cerro, producto de lo que fue el empate y la eliminación en Copa Paraguay, porque al final de cuentas es uno solo el plantel, y él decía, y daba el ejemplo, ¿y cómo están los otros? Mencionando que ustedes están líderes del campeonato, ¿ustedes cómo han tomado eso? ¿Cómo han tomado la reacción de la gente? Y sobre todo en este inicio de semana que es nada más y nada menos que un superclásico de visitantes. Y mira, somos conscientes de la semana que pasamos. Obviamente que pretendíamos pasar de fase en Copa Paraguay. Todos saben, bueno, que no fue así. Obviamente que nos dolió, nos dejó una marca porque veníamos haciendo las cosas bien en el torneo local, pero como dije recién, hay que dar vuelta a la página, tratar de seguir. Quizás el fin de semana el hincha se lo notó un poco enojado, triste. Obviamente que somos responsables, sabemos de lo que estamos viviendo, entendemos al hincha, pero creo que, como dijo el profe, el torneo lo arrancamos bien, creo que fuimos mejorando partido tras partido y bueno, no nos queda otra que seguir mejorando, como dije antes, y tratar de mejorar las cosas que no hicimos del todo bien y tratar de seguir luchando el torneo. Matías Lugo, Radio 1000.
Claudio, buenas tardes a todos los colegas también. Claudio, en los mejores momentos donde Cerro ganó los 2 últimos campeonatos, hablaba el profe Arce que se jugó con un mismo sistema que se tiene hoy día. Y cuando está aceitado, cuando van bien las cosas, ese sistema la verdad que deja muchas cosas positivas y hasta se podría decir que es uno de los mejores acá en Paraguay. Hoy día, ¿qué falta para que, digamos, vuelvan a llegar a ese 100% de ese buen funcionamiento? ¿Crees que pasa más por lo mental o una cuestión de ajustes dentro de la cancha en los partidos que vienen? La verdad que la pregunta que me haces es muy buena. Los 2 torneos que hemos conseguido con el profe, creo que hemos demostrado un muy buen juego, tenencia de pelota, desbordar por los costados, entrar por el medio con los volantes. Creo que fuimos un gran equipo. Creo que con la salida de Pachi se nos complicó un poco porque es el único jugador que cumple la función de media punta, de delantero, de enganche, ese jugador suelto que no sabes dónde lo vas a encontrar. Creo que con la salida de él hemos perdido mucho. Tanto Luis como yo o algún compañero que le ha tocado en esa posición no tenemos las características que tiene Pachi y por eso se nos hizo un poco más difícil. Hoy que lo tenemos de nuevo ha demostrado su nivel, por eso creo que hoy en día todos remarcan el funcionamiento que tiene él dentro del equipo y la mejora que se ha notado dentro del equipo en estos partidos. La verdad que hemos mejorado partido tras partido, obviamente que no estamos en el tope de lo que nosotros pretendemos, pero que creo que partido tras partido lo vamos a ir mejorando y vamos a estar cada vez mejor. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Claudio, ¿cómo te va? Justamente tocando ese tema de lo futbolístico y ahora con la llegada del Pachi. El hincha de Cerro recuerda aquel partido, esa exhibición futbolística contra Libertad aquí, donde fue goleada de Cerro, y fue realmente un nivel óptimo cuando eso, y si bien es cierto, pasaron factores, continuidad, seguidilla de partidos, Copa Libertadores, hoy parece ya un plantel un poco más descansado para este segundo semestre y encarando solo un torneo. Del 1 al 10, ¿cuánto decís que está Cerro de aquel Cerro Porteño que le ganó a Libertad y cuánto le falta o qué esperás para que nuevamente recuperen esa mejor versión, Claudio? Mira, me hiciste acordar justo también a Sergio Díaz, chico, que creo que él ha aportado mucho y ha hecho cosas parecidas a lo que hacía Pachi. Creo que la lesión de él también no nos vino bien. Él era también ese media punta que rompía líneas, que estiraba al equipo, que hacía jugar. Pero bueno, como te dije antes, tenemos que seguir mejorando. Creo que el partido de Libertad fue un gran partido en lo colectivo de todos. En la planificación del profe no jugamos nunca con línea de 3. Acá se cuestiona mucho cuando jugamos con línea de 3. Creo que ese partido fue excelente desde todo punto de vista. Obviamente que si es por nosotros pretendemos tener ese nivel de ese partido, que es lo que buscamos todos los días, todos los entrenamientos, todos los partidos. Creo que nos falta tener esa convicción, esa confianza de saber que somos un gran equipo y que podemos brindar ese juego todos los partidos que tenemos por delante. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos. Me quiero detener un poco en lo del Pachi Carrizo, Claudio, porque recién remarcabas vos la importancia de él nuevamente en el equipo de Cerro, también lo mencionaba el profe Chiqui en el semestre pasado. Yendo un poquitito más profundo al tema, ¿qué gana Cerro Porteño con la presencia nuevamente del Pachi y qué gana Claudio Aquino con su presencia? No, está más que claro, ¿no? La importancia de Pachi, el juego que tiene, hasta los compañeros que estamos todos los días compartiendo con él. Por ejemplo, no sé, el caso de Dami Bobadilla, lo he escuchado en un entrenamiento decir, no sé cómo marcar a Pachi, lo conozco, lo veo todos los días, no lo encuentro, no sé dónde se va a parar, lo tengo un tiempo parado atrás mío, otro tiempo adelante, otro tiempo me pica, no sé cómo marcarlo. Por eso te digo que él en el funcionamiento nuestro es muy importante. Obviamente más allá de la jerarquía y la claridad técnica que tiene él,
está más que claro que es muy importante. Y en mi caso, es un socio más para mí. Él siempre trata de jugar conmigo, es una opción de pase para descansar, para jugar, para poder tirar una pared. La verdad que con él nos entendemos muy bien y ojalá podamos encontrar junto con el equipo y con él el rendimiento que todos queremos y el rendimiento que el hincha pretende. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Claudio, ¿cómo estás? Te siento muy autocrítico, admitiendo incluso que a lo mejor no están pasando por el mejor nivel futbolístico dentro del campo de juego. ¿Por qué pensás que se dio eso? ¿En qué momento hubo ese bajón que no se ha podido recuperar? ¿Hubo algún partido en específico que recuerde que a lo mejor no han salido las cosas como planificaron? Y si este partido que viene el domingo es un poco la oportunidad de demostrar no solamente al hincha o al periodismo en general, sino a ustedes mismos para demostrar de vuelta que están en un gran nivel. No estoy diciendo que estamos en un mal momento, estoy diciendo que no estamos en el tope, en el nivel que pretendemos estar. Dije bien claro que desde el inicio del torneo hemos mejorado partido tras partido y creo que ustedes lo han visto y coinciden con lo que estoy diciendo, porque he visto varias veces que dicen que el equipo juega cada vez mejor, que llegamos al arco, que hacemos goles. Sí, quizás suena un poco así por lo que vivimos la última semana, que por eso te digo que somos realistas de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, pero como bien dijo el profe, ¿qué queda para nosotros los otros equipos que están debajo nuestro? Si nosotros estamos mal, ¿qué queda para el resto entonces? La verdad que hay que seguir trabajando y tratar de buscar el nivel que vengo diciendo que tenemos que encontrar para ser ese equipo que fuimos cuando fuimos campeones. Hacemos la segunda ronda de preguntas. Matías Cuevas, Radio Chaco Buren. Mencionaba Claudio la importancia de algunos jugadores como Pachi Carrizo y demás. Preguntarte por la vuelta de Sergio Díaz, de Robert Morales. Preguntarte cómo crees que ellos están avanzando en sus lesiones, de Mateus también, y cuál sería la importancia de su vuelta al plantel. Obviamente que los tres son jugadores muy importantes para el grupo, para el plantel. Tuvimos la mala suerte de perderlos en su mejor momento, donde estaban en un nivel muy alto. Obviamente que tratamos de ayudarlos, de tratar de que no piensen tanto en cuánto tiempo les queda o cuándo van a estar con nosotros. La verdad que si es por nosotros pretendemos de que estén ya, pero bueno, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo y nada, cuando estén listos y se sientan seguros, ojalá que vuelvan y lo vuelvan a hacer como lo estaban haciendo antes de lesionar. Nelson Rivera, 650 AM. Claudio, te hacía la consulta el compañero respecto al estilo en el que ustedes ganaron esos dos campeonatos y también hablando un poco del estilo, también los nombres, con dos centrodelanteros que a título personal veo con características distintas a lo que tienen hoy por hoy dentro del plantel principal. En tu rol de ser uno de los jugadores más importantes en el aspecto creativo junto al Pachi ahora que ha vuelto, ¿has visto esa diferencia? Porque muchas veces se habla de él, no se lo alimenta tanto al 9 o que no le llegan tantas pelotas. Particularmente, ¿cómo ves eso? Y si consideras que hay una diferencia, porque incluso dentro de este campeonato han tenido que cambiar de jugar con un 9 puro como Marcelo Moreno a jugar con otro picador como es Brian. ¿Cómo estás viendo particularmente desde tu rol de futbolista creativo esa situación? Y la verdad que son jugadores totalmente diferentes, ¿no? Nombraste a Brian, a Marcelo, Alcio también está, en su momento estuvo Mauro. He escuchado también que no se la queremos tocar a Marcelo o que miramos para el otro lado. La verdad que hay cosas que se hablan que molestan, más que nada porque esto es un grupo y obviamente que todos queremos el bien común, todos estamos por un objetivo que es tratar de ganar el torneo, ¿no? Pero nada, tratamos de hacer oídos sordos, de no escuchar cosas que no hacen bien al grupo, que no hacen bien al plantel.
Sí hay partidos en los cuales no llegamos con tanta claridad, no alimentamos tanto, como bien decís, al delantero o no llegamos tanto a situación de gol. Pero nada, creo que eso fue el inicio del torneo. Como dije antes, hemos mejorado mucho partido tras partido, y creo que con el correr del tiempo me van a dar la razón y van a ver que lo que digo es verdad, que tratamos de hacer lo mejor para el grupo, y obviamente que si está Marcelo, Alfio o Brian solo, somos los primeros que tratamos de hacer que ellos hagan goles. En su momento ha pasado con Mauro, que Mauro no hacía goles y de la nada empezó a hacer goles, y hoy creo que por lo que dicen se lo extraña, o que fue el 9 que marcó un paso en el club. Hoy tenemos a Marcelo que es un gran goleador, un jugador de selección, pero nada, obviamente que tratamos de que él también sea importante, sea goleador o haga goles como lo hizo Mauro, tanto él como Alcio y Brian, o el que le toque estar. Nosotros tratamos de hacerlo mejor, y obviamente que tratamos de que se sientan bien. Ojalá Dios quiera que rápido podamos hacer nuestro trabajo para que ellos se sientan también cómodos y tengan confianza en sí mismos. Matías Lugo, Radio Min. Claudio, en los momentos de que vos decías iban de menos a más, de igual manera se logró sacar resultados, ganaron los partidos, ahora con un empate siguen invictos. ¿Cómo ves al equipo a la hora en que el plan no sale, que el rival se cierra y que hay que recurrir a un plan B, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo ves la ejecución del equipo a la hora de improvisar, o está planificado en el entrenamiento otras vías de ataque y otras maneras de juego? La verdad que nosotros tratamos de marcar un estilo de juego, ¿no? Que es tratar de tener la pelota, de desgastar al rival, de atacar por los costados. Creo que el otro día con Nacional el profe intentó todas las variantes que se pudo. Jugamos con extremos por fuera rápido, con gente que tire centro, con 2-9. He jugado yo de volante, ha entrado Alan para tirar centro. Creo que intentamos de todas las maneras, no pudimos convertir. Nos ha faltado, creo que tomar bien la última decisión, el último pase. Pero nada, creo que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, tratar de ver cómo se planta el rival, si hay que entrar por fuera, si hay que ir por dentro. Tratamos de buscar todas las variantes. Creo que hay veces que las cosas se dan y hay veces que no. El fin de semana intentamos por todos lados, hemos tenido chance bajo el arco, que quizás en otro momento las hubiésemos metido, pero nada, creo que estamos tranquilos porque sabemos que dimos todos y buscamos por todos lados para tratar de hacer el gol y ganar el partido. Lamentablemente no se dio, pero nada, creo que estamos por buen camino. Jorge Izquierdo, Universo 970. Claudio, semana de clásico, y si bien es cierto, no pasó mucho tiempo de aquel clásico, principalmente por Copa Libertadores, donde quedó la negativa de haber errado el penal en el último minuto. ¿Te bajoneó de cierta manera eso? Y no sé si lo asumís ahora como una revancha, teniendo que es el mismo rival, van a jugar de visitante, una cancha en la cual salieron ya victoriosos, y se vive un ambiente tan especial ahora, Cerro Puntero, Olimpia que viene también pisando ahí, metiendo un poco presión. ¿Cómo ves esta semana del Superclásico, Claudio? Bueno, primero agradecerte por esta pregunta, porque jamás se ha tocado el tema, yo tampoco he hablado, pero nada, aclarar un poco la situación. Obviamente que me dolió mucho el errar el penal. Todos dicen que, bueno, la gran mayoría dice que está arreglado, que yo le señalé al arquero dónde iba a patear. La situación la que pasó fue que yo estaba haciendo tiempo porque faltaba poquito para que termine el partido. El arquero se acerca a mí para preguntarme qué tanto buscaba en la pelota, porque si ustedes ven los penales que pateo yo, busco, miro la pelota. Trataba de buscar el agujerito donde se infla la pelota. Entonces
Yo agarro la pelota y le muestro así con el dedo. Me dice, ¿qué está buscando? Estoy buscando el agujerito, boludo, le digo yo. Perdón por la palabra, ¿no? Boludo, y le señalo así. No sé quién fue el ingenioso o el gran anfitrión que hizo que yo quede mal o haya hecho que eso fue arreglado, que yo estaba señalando dónde iba a patear. La verdad que lo felicito porque hizo un embrollo bárbaro. Pero nada, solo quiero aclarar que lo que pasó, creo que siempre he demostrado al club, al hincha, el respeto que le tengo. Siempre he dado el máximo, más contra Olimpia, he hecho goles, me he peleado con su tribuna, me han puteado en todos los idiomas, he jugado infiltrado, cosa que nadie sabe y jamás dije, y lo digo porque no para salvarme ni decir, Claudio fue infiltrado, solo para aclarar que siempre he dejado todo y he dado por el club, un club que me ha dado muchas felicidades, donde me he sentido muy cómodo y me han hecho sentir una persona y un jugador muy importante, cosa que en otro lugar jamás me ha pasado. En este club soy feliz, he disfrutado y sigo disfrutando de mi profesión, cosa que no me ha pasado muchas veces. Y nada, volviendo a lo que me decís y me preguntás, obviamente que es una semana muy importante para nosotros. Sí es una revancha porque hemos cometido errores y más de local contra el equipo rival. Tenemos esa espina de querer revancha, de querer ganar, y obviamente que vamos a ir en busca de eso y ojalá Dios quiera que el resultado nos acompañe. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Claudio, siempre es importante aclarar, como lo hiciste recién, y por eso también quería hacerte esta consulta. Decías recién que quedaste muy dolido después de todo lo que se mencionó, de todo lo que se habló, de lo que se especuló. En algún momento, al vivir eso, Claudio, ¿pensaste en algún momento en dejar Cerro, en ver otras ofertas? Para aclarar, porque también se habló en su momento de eso. La verdad que obviamente a uno le molesta y le duele. Creo que si buscan, jamás ha habido un antecedente mío de ese tipo, más cuando dicen que hubo plata de por medio, que me compraron, todas las cosas que dijeron, ¿no? Eso es lo que más molesta. Pero nada, sé que soy responsable de lo que pasó, obviamente que me hago cargo de haber errado el penal, y obviamente que sí hubieron clubes preguntando por mí, interesados, pero creo que sería algo muy fácil irme del club de esa manera. Soy una persona y un jugador que siempre quiere más, que no le gustan las cosas fáciles. En su momento, después de haber salido campeón la primera vez, tuve una racha de partidos donde no anduve muy bien y el profe me ha bancado y me propuse tratar de volver a mi nivel, tratar de mejorar, de darle una opción al profe y al equipo de saber que yo estoy bien y que estoy para jugar, y creo que finales del segundo torneo lo he demostrado otra vez de que estaba en condiciones de poder llegar al nivel en el que estuve en el primer torneo. Por eso te digo que sería muy fácil agarrar mis cosas, irme y dejar las cosas como están, ¿no? Te vuelvo a repetir, sí, hay clubes que preguntan por mí, pero nada, yo quiero esa revancha, quiero demostrar de por qué estoy acá y de por qué me quiero quedar. Quiero demostrar todo lo contrario a lo que se estuvo hablando. Entonces, quiero quedarme acá porque acá soy feliz. Y te vuelvo a repetir, quiero demostrarme, primero, más que nada, a mí, de que soy capaz de dar vuelta todo lo que está pasando, ¿no? Y después, demostrarle a mis compañeros que pueden confiar en mí, y obviamente que al cuerpo técnico y al hincha. Juanma Figueredo, ABC Carinal.
Claudio, al escucharte se siente motivado por lo que va a pasar el domingo. ¿Te parece que se faltó respeto no solamente a vos, sino al plantel por todo eso que te generó después de aquel clásico de Copa Libertadores? Y preguntar también cómo estás del tobillo, ¿venías de un parate, estás ya 100% recuperado de eso? Sí, nosotros entendemos la calentura del hincha, obviamente que son los primeros que quieren ganar, tanto como nosotros. Por ahí no se nota tanto el dolor que sentimos nosotros cada vez que perdemos, porque lo hacemos del vestuario para adentro. Pero sí nos duele el perder, el que nos digan que no representamos al hincha o al club. Pero nada, obviamente que esto es fútbol, tenemos revancha fin de semana tras fin de semana. Este fin de semana que viene es un partido muy importante para nosotros. Tenemos que demostrar qué es lo que queremos, para qué estamos hechos. Si en realidad queremos pelear el torneo, tenemos que demostrar el fin de semana que es lo que queremos. Y del tobillo estoy bien, gracias a Dios. Mi recuperación fue buena. Agradecerle a los médicos, a los kinesiólogos que fueron los que estuvieron atrás mío. Y nada, como te dije antes, espero que el fin de semana podamos demostrar lo que somos, para qué estamos hechos y que Dios nos acompañe. Cerramos así la conferencia de prensa. Claudio Aquino, futbolista del Cerro Porteño, me parece una conferencia de prensa muy interesante, dejando muchos títulos y frases que se pueden llegar a sacar conclusiones de todo lo que mencionó el jugador de Cerro Porteño, Claudio Aquino. Juanma llegó a decir que jugó infiltrado algunos partidos, ¿verdad? Sí, dijo eso en la pregunta anterior a la mía. Sí. Y después muchos títulos, ¿eh? Muchos títulos. ¿Cuál es el que más te llamó la atención a vos? Principalmente, a ver, la manera en la que él mencionó que este partido que se viene es una revancha para él en lo particular y también para el grupo. Reconoció también que la última no fue la mejor semana de Cerro Porteño desde que él llegó, pero me quedo con la última frase, la revancha que significa este clásico del domingo. Y saber de qué estamos hechos, para qué estamos hechos, dijo. Demostrar para qué estamos hechos, exacto. Efectivamente, sí. Es como decir, bueno, este partido puede marcar una tendencia, digo, de que Cerro está para ser campeón o no. ¿Verdad? También recordó los clásicos aquí en La Hoya, donde Cerro no ha podido sacar buenos resultados al menos esta temporada. Entonces, por eso va a tener una carga muy importante para Cerro Porteño este clásico del domingo. Sí, porque quedó, evidentemente, como el mismo jugador lo dijo, hay una espinita clavada. Sí. Que quedaron con esa situación de absorber ese momento en donde los hinchas reclamaron lo que pasó en ese partido ante Olimpia, el último partido de fase de grupos de Copa Libertadores, y todo lo que tuvieron que bancarse los jugadores, porque eso fue así. Y él principalmente con el tema del penal, que descartó cualquier posibilidad de... Después habló también algo muy fuerte, dijo que se lo trató en algún momento de vendido y todas esas cosas, y que eso no... Exacto. No es así, que ellos sufren igual que los hinchas o más, pero eso va de vestuario para adentro, decía, ¿verdad? Y habló también el tema gesto, ¿verdad, Juanma? De la famosa seña esta, etcétera y compañía. Sí, explicó eso. Algo que en algún momento se ha tomado como supuestamente un gesto de indicar a Olveira de qué lado iba a patear. Y explicó bastante bien. Generalmente los futbolistas suelen utilizar eso como ventaja, al menos los pateadores, de tratar de buscar el agujerito, como se conoce generalmente. Sí. No, le dijo que se acercó el arquero y que le dijo, ¿qué estás buscando? Estoy buscando el agujerito de la pelota, boludo, dice que le dijo. Boludo, sí, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Sí, bueno. Porque generalmente al patear en esa zona la pelota tiene más potencia, más velocidad. Realmente lo felicito al que armó todo ese embrollo, porque le salió bien, dijo. Pero refiriéndose a qué. Y me imagino a la imagen, a la foto. A la foto y a la pelota con el... claro, que se levantó en redes sociales, ¿verdad? Exactamente. Bueno, está, Juanma, la programación del campeonato está la 6ª y la 7ª, La 6ª y la 7ª ya de manera oficial. Gracias, Juanma, un abrazo, volvemos más tarde. Dale, bueno, saludos a todos.
Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itauá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauá, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itauá, 100% pasión. 021-607-150. www.ceramicaitagua.com.py. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Me gustaría hablar con el doctor Aldama. ¿Karen finalmente se mantiene o no? Sí, ¿Qué está pasando? lo que pasa es que con la llegada del nuevo entrenador, todo apunta a que quieren priorizar lo deportivo y van a usar su cancha al final. En este caso no se va a jugar en el Antonio Aranda. Esa sería la situación. Pero entonces esto se manejó desde el principio. Porque la programación de la APF ya salió así y nunca se cambió eso. No, salió así, decía Wilson que tenía la información que mientras se seguía arreglando el tema económico para poder alquilar el estadio el 3 de febrero. Entonces fijaron Carendé en principio, pero tenían todas las notas, todo, ya presentaron en tiempo y forma para jugar en el 3 de febrero. Pero parece que esto va a cambiar ahora, por una cuestión de también necesidad deportiva que tiene el equipo General Caballero, con la salida de Taylor, una derrota bastante fuerte que golpeó y por eso se fue el argentino. Comercial y Supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Teléfono 0984-512-000. El gusto estar en contacto con el presidente de General Caballero, el doctor Julio Aldama. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Bruno. Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros, Ariel, Daniel, Federico. Un gusto. Estamos con Fabio también. Presidente. Fabio, perdón. Estamos todos, presidente. Quería consultarte, ¿ya es oficial, se va a mantener el Carendí? ¿Van a jugar ahí contra Cerro o hay posibilidad de cambio todavía? No, ya es oficial, Bruno. Definitivamente los dos partidos contra los grandes los jugamos en el Carendí. ¿También contra Olimpia? También, Olimpia y Cerro Porteño, los dos partidos. Olimpia y Cerro. En el Carendí. Olimpia y Cerro. O sea, prima lo deportivo. ¿Esto ya te pidió Florentina ahora? No, ya lo hemos decidido la semana pasada, Bruno. Ya, definitivamente por eso ya se programó contra Olimpia en el Carendí. Y también la decisión estaba hecha en cuanto a lo que era el partido, a lo que va a ser el partido contra Cerro Porteño. Perfecto. Se dio el cambio, presidente, el 4-0 pesó y mucho. Sí, Bruno, la verdad nos cayó muy bien, ¿verdad? Un resultado muy lapidario, hasta si se quiere humillante para nosotros, ¿verdad? Y nos cayó muy bien en toda la afición deportiva, primeramente, en gran parte de la comisión directiva. Esa misma noche tuvimos una reunión con el profe y, bueno, las explicaciones que hemos recibido no fueron muy convincentes. Entonces al día siguiente, el día siguiente del partido, hemos tenido la reunión de comisión directiva y hemos adoptado la decisión de cortar el proceso. Doctor, ¿y pudieron arreglar en este caso con Gustavo Florentín? Sí, gracias a Dios, entre el sábado y ayer domingo el gerente deportivo estuvo trabajando arduamente y bueno, al final de reuniones se decidió la contratación del profesor Gustavo Florentín, un gran profesional, compatriota. Sí, sin dudas. Y ya con experiencia a nivel internacional inclusive. Él ya trabajó, ya arrancó esta mañana, ¿verdad? Sí, de anoche él ya llegó a Mallorquín, ya se puso al tanto de todo y bueno, hoy ya va a ser la presentación a las 14:45 en la cancha del Hotel Puma. Ahí va a ser la presentación de la primera práctica. Presidente, ¿hay todavía algún pendiente o contractualmente hay un porcentaje para General Caballero de Marabel? Porque ayer marcó un golazo en el fútbol argentino que le dio la victoria a su equipo, pero muy buen gol.
estaban mostrando los argentinos en las los canales, bueno, acá también nosotros hemos mostrado, pero realmente un golazo. ¿Hay todavía participación ahí de General Caballero? Sí, la verdad que nos pone muy contentos lo de Marabel, ¿verdad? Que empiece así de buena manera. Realmente nosotros de Marabel, de esta transacción, nos toca un porcentaje, mi querido Bruno, que lo iremos recibiendo seguramente a fin de mes, después a fin de año y así. Pero de una futura transferencia ya no, presidente. No, ya no, Bruno, ya Porque no. de hecho él es jugador de Capiatá, ¿verdad? Así mismo, Se así entiende, mismo. se entiende. Bueno, presidente, muchísimas gracias, muy amable por atendernos, muy gentil. Gracias, Bruno, un abrazo grande. Un abrazo, Julio Aldama, presidente, el doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín. O sea, van a cobrar ahora por la transferencia, pero ya después no hay participación. ¿Vieron el golazo que metió? Sí. Qué jornada realmente muy prolífera en goles de los paraguayos. Marcaron muchos goles los paraguayos. De hecho, marcó Totín, marcó Oscar Romero, marcó Cocolizo. Cocolizo, Marabel, Florentín en Vélez, Choco Fernández. Choco Fernández Jesús en Rusia, Medina, Fabián Balbuena en Jesús Brasil. Medina, Fabián Balbuena. Muchos goles, muchos goles. Y Marabel a su estilo, ganando en potencia, sacando un violento remate. Se nota que creció mucho, que está maduro como jugador de fútbol, porque él ya había sido inclusive llevado por Cerro Porteño y allí no gravitó. Pero el tiempo a veces... Él no se fue con Cure y Ruiz, si mal no recuerdo yo. No, era otro jugador que vino a Cerro con costo casi cero, pero... Freddy Vera. Pero hubo un combo, sí, ¿verdad? Extremo a la derecha. Sí. Marabel incluso entró en un partido de Copa. ¿Se acuerdan que entró como tipo volante a la izquierda? Le hicieron ingresar en la cancha de Cerro. Y está bien, pasa que en Argentina perdió Tucumán y se dejaron todos. Entonces Unión también está embalado. Gimnasia con Tomás Sosa está muy bien, creo que está Montero. Con Ramón Sosa, Tomás siempre. Y ayer vi un unipersonal de Polenta. Ronald Roa nos dice Cristian Mareco, que fue con Marabel. También nos dice Cristian. También. Pero ese es el que menos jugó de los tres. A comienzo del 2018. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con Ariel, hoy maduró muchísimo Marabel. Y sobre todo incluso le preguntaron cuál era su apodo. Y le dijo el tanque. El tanque, me dicen. Tiene el fuerza, tanque Marabel. tiene potencia, fuerza. Y el cronista le dijo, te vamos a poner la octava Marabel, le digo, le iba a poner apodo, y el de Santa Fe. Y él dijo, no, prefiero el tanque. Estaba muy dado con la prensa Marabel. Y hizo un gran partido Polenta, que me acordé de vuelta a Polenta. Y el caudillo de Unión, o sea que él hace una jugada para uno de los goles, hace tipo enganche y pase perfecto para el gol de un jugador colombiano de Unión, Castellón creo que es. Jugó bien Polenta. Un partidazo. Y después flaquito estando, o sea. tuve un encuentro con Godín. Con Godín pregunta bien. Está igual. Claro. Lo que pasa es que él, Ariel, cuando estaba acá, era un gran lanzador. Él, aquel Olimpia de Gorosito, él es el que tiró al equipo adelante con los lanzamientos. Bien, el campeón. Y ayer desde la derecha, un enganche hacia adentro y un pase al segundo palo que fue perfecto, ¿verdad? Mirando un poquito a los conocidos que tenemos por allí, porque Domingo le va bien en Banfield también. O sea, son jugadores que están... no abrieron ni una herida. Cardona está escuchando. No, ya hablamos de Dani González, pero son jugadores que demostraron que pueden seguir jugando al fútbol a pesar de la rescisión unilateral acá y que están bien y que están peleando un campeonato. Ni hablar de lo de Oscar Romero, ¿verdad? Que ya para todos hizo su mejor partido en Boca Juniors. El Zorrito Vareiro, goleador del fútbol argentino, ¿no? Hay varias cosas que... Y sumamos lo del partido de Almirón. Digo, para que Guillermo te diga, no, nosotros tenemos... Porque ven algunas cosas así. Sumaron el partido de Almirón que dicen jugó muy bien. Yo no vi todo entero, pero... Yo vi jugó. Y bueno, y entonces, alguna cosita para nuevos ciclos ya están, ¿verdad? A pesar que no se va a ver ahora contra México, sí en los otros amistosos. Pero están dando señal algunos. El Colmán se merece también. Está haciendo un buen papel, número 9, muy potente en el fútbol argentino. Entonces, alguna señal por allí apareciendo, porque los zagueros están como siempre. Todos gozan de buena salud. Ustedes decían Balbuena.
hizo un gol para el Corinthians. Entonces hay que ver si se cambia un poquito el chip y se apunta a algo más importante con este promedio de edad que todavía tienen los jugadores para la selección. La joyita tiene que esperar un poquito más, eso es, hay que entender también que no va a ser de Sí. una ya insertarse en el equipo porque tiene su tiempo, su proceso de adaptación, aunque hay una expectativa porque el propio Julio había declarado que le hubiese gustado ya estar en ese partido contra Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos en Old Trafford, pero ni siquiera fue convocado, pero al menos se confirmó que jugó segundo tiempo. Eso te iba a decir, que se quede tranquilo Julio, si eso que ni Cristiano no jugó en Manchester, que se va a preocupar, ¿verdad? En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que en Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y acá el fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. Olveira, ¿cómo anduvo? Vamos a lo de Olimpia. Fue el partido más tranquilo porque Olimpia jugó su mejor partido en faceta defensiva. Ni siquiera Olveira tuvo que salvar, como en algún momento tuvo que hacer contra Guaraní Guaireña, sus otros 2 triunfos en el Bosque. ¿Otálvaro? Mala y buena, ¿verdad? No se puede decir que ayer Cáceres incluso en la conferencia habló que el Tuco podía recuperarse. Tuvo algunas cosas que no se entiende, como ganar una amarilla por un manotazo en la cara cuando tenía ganada la posición del rival. ¿Vos crees que Tuco es titular en el Clásico? Yo creo que Tuco viene a hacer un mal partido y que Otálvaro ayer no hizo un buen partido. Pero en el primer tiempo intentó, en el segundo tiempo ya no hizo falta porque se quedó más en el aspecto defensivo, pero en el primer tiempo subió y nos generó cosas importantes. Olimpia, que de hecho había sido un equipo muy proclive al pelotazo en la primera etapa, y eso no le conviene a Otálvaro, le conviene más el juego corto. Saúl Salcedo. Bien, yo Una de las figuras. lo colocamos ahí en el podio, como que también le daba más sensación o percepción de algo heroico el tema de la venda, pero ordenó bastante. Y tuvieron sí, a Arce Hay que aguantarlo, saltó todo tipo, tiene más despliegue, más velocidad que Bruera, ¿verdad? Pero Bruera también te tira la carrocería permanentemente. Le pasó a Patiño Pulpito la semana pasada, el sábado. Te tira todo lo que encuentra. Te tira, va. Sí, va fuerte. Y Arce ayer también, ¿verdad? Entonces hay mucho mérito ahí en la fortaleza que mostraron los dos. Sí, porque fíjate, el juego ameliano es muy físico. Sí. Entonces ellos apuntan a eso. Y ¿sabe dónde se notó? Que Arce ya... Es Arce el que se quedó sin combustible. Es como el boxeador que tiró mano en la primera ronda y después él el que quedó totalmente... Y los dos ganaron porque la que hace Gamarra sobre el final, un contragolpe. Claro, muy bien, que físicamente estuvo muy bien. Con esto ya lo que nosotros dijimos con mucho tiempo y antelación, y hace tiempo que ya veníamos diciendo, Mateo Gamarra es zaguero central. Pero ahí hay un dilema. Ahí está lo de Zárate, claro. Un problema porque... ¿Y sí? ¿Qué haces? Y en tanto rinda el jugador tiene que jugar, Dani. No, ya sé. ¿Por qué? Porque sabes que siempre era el plan B. O seguir trabajando con él para que sea lateral izquierdo también, ¿verdad? ¿Por Gamarra? No, espera. No, de Mateo Gamarra te lo sí, claro. Pero eso es lo que te digo. Porque a mí, por ejemplo, Tito Torres ayer lo vi flojo. O sea, se nota que él necesita entrar en ritmo. Pero lo que pasa, Bruno, es que, fíjate, él viene después de mucho tiempo. Si hablamos de eso, por eso, no es que sea mal jugador, pero él no está teniendo ritmo. Yo lo vi pesado, lento. A ver, lo que pasa es que si acá decimos que Gamarra es zaguero, y otra vez decimos, no, porque él te juega otra vez como lateral. ¿Sabes qué es lo que pasa? Vos es que planteaste justo el tema que todos pensamos, y Zárate no va a jugar, o sea, porque Zárate es un excelente jugador, es joven, y vos decís, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo solucionar? Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es seguir trabajando con Mateo
¿verdad? Como central, Zárate está bien. mantenerse como central porque está rindiendo, ¿verdad? Pero seguir que le sigan dando, por ejemplo, cobertura sobre el tema de ser un lateral izquierdo también. Porque yo creo que también en algún momento pues es trabajo, Dani. El lateral pues sabe en qué momento tiene que subir, en qué momento la cobertura, cerrar los espacios. Pero ¿sabes lo que es el problema con Gamarra? Los centros y compañía. Pero con Gamarra, su polifuncionalidad le termina carcomiendo como jugador. Porque él hizo buenos partidos de lateral, pero todos sus malos partidos fueron de lateral, ¿se entiende? Entonces es porque te puede jugar allí como que se lo tira y son seres humanos. Está el presidente de Independiente, Heriberto Gamarra. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo están? Pero muy bien, Bruno, todo bien, gracias a Dios. Bueno, bien, usted mejor que ustedes, no creo. Ahora, nos anunció Cardona que se les pagó a ustedes. Sí, se pagó dos cuotas y dentro de un mes otras dos hasta ponernos al día, pero ya ahí estamos por buen camino. ¿Ya retiraron la demanda en la APF? Sí, ya retiramos. Ah, ya retiraron. ¿Y cómo quedan ahora, perdón Federico, los números? Lo que le faltan ahora, presidente, 11 cuotas. No, de 24... ¿Pagaron 4? 5. Ah. 19, ¿verdad? 19 cuotas del mismo monto, de 15.000. Sí, 19. Pero, o sea, el arreglo era... 5 o 6 ya pagó, pero por ahí estamos. Bueno, pero Olimpia está al día ahora con esto. No está tan al día, ¿verdad? Pero el compromiso está y nosotros creemos que se va a cumplir con nosotros, así como nos dijeron la semana pasada, y de los cuales ya depositaron dos cuotas. Eso sí, ya recibimos, y dentro de un mes, así en 2 meses más o menos vamos a estar al día, y después ya tiene que seguir su curso normal. Ah, ya. Bueno, pero ¿se volvió a firmar un nuevo documento, presidente, un arreglo? No se firmó nada, sino yo creo que vamos a irnos bien ya. O sea, hicieron un pacto de caballeros, ya pagaron 2 meses, ustedes retiraron por ahora la demanda ante la APF y esperan cobrar y seguir así, ¿verdad? Así mismo, ojalá que no volvamos a hacer esas cosas porque los clubes tenemos que todos ayudarnos porque está difícil la situación, pero yo creo que vamos a seguir bien ya ahora en adelante. Presidente, hoy reciben a Luqueño. ¿Vendieron todas las entradas? Sí, vendimos 2.000 entradas, le dejamos para la gente de Luque, ya se vendió todo. Esta mañana, gente de Independiente se fueron a vender ahí en el Club Deportivo Luqueño, en 2 horas se vendió todo. ¿A qué hora empieza ese partidazo? 19:30, Bruno, 19:30 en Campo Grande. Qué gente. Mira, entrada y Independiente tiene... ¿Cómo están? O sea, se fueron acercando a poco, están lejos, pero falta mucha fecha, por eso hoy ganar o ganar es, presidente. Sí, así es, ganar o ganar, después tenemos que jugar todavía con los que están arriba de nosotros, con todos ellos, y por ahí tenemos la suerte y ganamos todos esos partidos, vamos a estar en la pelea, porque después ellos juegan entre ellos también. A 10 de Luqueño están presentes. Y eso es lo que tenemos que... y el segundo lo que tenemos que pelear nosotros. Así es que nosotros no nos entregamos todavía. Tenemos mucha fe, mucha esperanza de que vamos a pelear hasta los últimos partidos. Gracias, presidente, muy amable. Por favor, cuando guste, hasta luego. Un abrazo, gracias. El presidente Heriberto Gamarra de Independiente, 2 cuotas pagadas. Retiraron la demanda en la APF ante el Olimpia, pacto de caballeros, y que van a recibir 2 abonos más. Sí. Era 2 cuotas más, es lo que prometió la gente del Olimpia, es lo que dijo el propio presidente Independiente Campo Grande. Fica Activar VP te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un Bicicooler cargado, smartphones y tablets, VP y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Bank
México, más digitales, más humanos. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas sin intereses. Ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía, súper resistente con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Seguinos en @motostaiga.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas correctas en las manos correctas. Somos Petersen, tu plataforma de soluciones inteligentes. Seguinos en redes @Petersen_PY y en www.petersen.com.py. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Mater se escribe con 2 T's. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec. Quedamos Mateo Gamarra y Iván Torres. Iván Torres atado, se le notó, sí, se nota en el arranque, ya viste el arranque que... Porque él en el primer tiempo no le pasaba la pelota y yo vi la tercera que picaba al vacío y después se frena y hace los brazos, pero no, jugaban toda a la derecha, no confiaban en esa zona, porque también estaba el chico Recalde que no hizo un buen partido. Habló de la zona izquierda, no tuvo vuelo, fue muy lenta la única vez que se soltó, porque Recalde tiene buen manejo, pero es pesadito, no, un chico rápido, a pesar de buen manejo que tiene, una buena zurda, y no pecó ofensivamente, y cuando cambia y lo pone a Guedes ahí en esa zona, que no es un jugador profundo, no tuvo ningún problema Tito Torres, no tuvo grandes contratiempos en la marcación. Yo creo que eso es lo que, digamos, se puede destacarle a Torres, que mira que arrancó Zamudio allí, y Zamudio le complicó a Coyote la vez pasada, y o sea, ninguno que jugó como 7 se destacó, pero sí, vos de un lateral del Olimpia. Tampoco Coronel que no subió, ¿verdad? Porque claro, ahí el que sube es Martínez. Entonces vos hubiera esperado que suba más Tito. Y para cerrar nomás lo que va a ser el dilema, ayer Cáceres habló del tema de los perfiles, o sea que el tema de tener a un diestro como primer marcador central y un zurdo, por qué fue suplente Zárate y por qué jugó Gamarra de segundo marcador central. Y también lo que pasa es que Zárate tiene que bajar un cambio, quieras o no, van a querer decir lo que quieran, pero o sea, Zárate es un tipo de roja fácil, y este torneo clausura es un torneo donde hay más rojas directas que acumulación de tarjetas amarillas. Ese es el problema, porque si uno va a ser exigente con Zárate, porque Zárate es todo lo contrario de Salcedo. También es cierto que los 3 clásicos en serio que jugó, los jugó de 7 puntos para arriba. El primero, el 1-0, el segundo que hace un penal, el 0-0 de la Copa, hace un penal, pero hace un muy buen partido. No, y después eso el lo hace tercero, con Maries. No, y después el tercero que ganan en cancha de Cerro la Copa Libertadores. Eso que vos decís tiene Zárate, sí. Por ejemplo, no digo el segundo fatal, pero malas decisiones en un partido que le cuestan todo. Y lo de Mateo tiene un gran clásico y uno muy malo en el 4 días. Bueno, el 4-0 con Tobias Castellano a la izquierda fue una dupla y contra que era para Blooper, y después hace un gran partido y contra Libertad. Contra Libertad, Zárate expulsado por un error de Gamarra. Sí. Y ese clásico que ganan 1-0 en la Copa, que son poco, terribles, Dani, porque hace poco Claudio aquí no recordaba, es la dupla, ¿cuál fue? Zárate, Gamarra. Yo te puedo decir, uno de los goles del último partido fue que no, cuando Gamarra lo hace expulsar a Zárate. Y ese contra Libertad te estoy diciendo. Que Gamarra se la toca mal y Zárate tiene que cortar y lo expulsan por culpa de Gamarra. Claro. Y eso ya sirvió para que se gane el mote de fácil expulsado. En la competencia. Porque le potencia, le suma otro caso. Acá aporta uno de los compañeros, no voy a decir el nombre, pero le conviene más a Olimpia hacerle jugar a Mateo Gamarra, que tiene un porcentaje alto, no así con Zárate, que tiene solamente el 50%. No digo que esté mal, pero más o menos en condiciones iguales, ¿a quién le vas a hacer jugar? Le vas a hacer jugar que es tu jugador. Muchos misterios que hay en el fútbol y que pasan. No, pero es que cuando ¿por qué te juegas siempre? Claro, no, por eso a ver, arrancamos el programa con las declaraciones de Derli. O sea, en Olimpia ignorar la parte económica es no ver el bosque. O sea, lógico, o sea, desde ese lado. Pero uno también puede decir, Zárate ya hizo un recorrido que creo que, por ejemplo, me imagino que Guillermo para el partido contra México va a llevar a los Mateo Gamarra, Zárate, Pulpito, Diego Gómez, Coyote y compañía.
Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi, San Martín. La variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal primicia Top of Mind 2022, presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, a conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. Alejandro Silva. Para mí, si no estaba Derli, era la figura. Y marca la diferencia con primer tiempo buscaron más la pelota larga y el segundo tiempo hizo unas cuantas jugadas de su viejo repertorio. Vos sabés que si bien no es parámetro la Copa Paraguay, pero jugando por dentro tiene un mejor panorama, parece. Un menor recorrido con respecto a eso de ida y vuelta. Allí jugó mucho por dentro, ¿verdad? Sí, y eso le da, parece, una visión más de peso para el equipo a la hora de... Es que una cosa está ligada con la otra. Para que él juegue más hacia el medio, tu lateral tiene que subir bien. Claro. Y Otálvaro es eso. A mí me parece que Otálvaro sube mejor que Salazar para lo de Ale. Porque claro, el Ale de 7, el de Wing, ese terminó en el 2013. No, y hace la misma que hace Arce con Espinal y Enzo Jiménez, ¿sí? Uno adentro y el otro siempre sobra. Sí. Entonces conviene que sobre Otálvaro. O si van con Otálvaro y lo dejan a Ale, que hasta tiene en el medio más panorama para hacer lo que hizo allí. Hizo un par de apiladas, una que le tapa al arquero, otra que después termina en una situación de riesgo. Está la del gol, que la anulan, ¿verdad? Pero realmente está en un muy buen nivel y ese lugar que le cuesta tanto cubrir a Olimpia, otra vez lo cubre. Que el único que podía quedarle Silva, que estamos así, con pelea de besos siempre. Me preguntaban vos mismo, Bruno, vos me estás mirando con cara de... El lunes pero vos le... No, vos ya le sacaste claro, por eso digo. Porque son así mismo. Así mismo. Por eso agregué. Por eso agregué. Cuando vi tu mirada, miré allá y sí. Es que yo te miré a vos. No, pero las cosas como son. Las cosas son como son. Si un día jugás para 4 puntos, tenemos que decir, jugate para 4 puntos, hermano. El tema es que y otro día para 8 los partidos continuamente. Claro, totalmente. Vos mismo la otra vez dijiste que el paraguayo y después te dijeron 5, no 10 partidos buenos consecutivos, ¿y es cierto? Y los extranjeros te vienen también la misma cosa. La misma cosa, claro. El fútbol paraguayo. Recién habló en la conferencia alguien que los cerristas en algún momento era Claudios. Y ahora es uno de los más así. Sí. No, o Chiquiarse mismo. No, pero nosotros opinamos de acuerdo a lo que se ve en el escenario. Claro. ¿Verdad? Y ayer jugó muy bien Alejandro Silva. Imagínate. Inclusive yo en un momento dado, cuando ustedes recordarán cuando él se decía, no, que no juegue más Alejandro, yo le decía,
Que juegue ¿Te el acuerdas? copero, Y, el copero. y hablamos de eso ¿verdad? nosotros, después los muchachos Y después, no pero nos salieron. después si encadena, No está bien, ¿verdad? si no encadenan los buenos partidos, tenés que decir, no te Y podés tenían quedar razón, callado. claro, tenían razón en ¿verdad? eso. Ahora, ¿cómo hacer para sacarle ahora? Con este nivel, ¿cómo le sacamos el domingo? Imposible. ¿Para qué le vas a sacar ahora? No, y por eso, imagínate, lo que estábamos hablando, que es un jugador de peso para el equipo, más allá que no estaba rindiendo, uno confía en él en ese tipo de partidos pesados, ¿verdad? Bueno, mira, Como el vamos a ver domingo. ahora. Y contra Cerro, ahora, que tiene que- y ahora no hay discusión, Mira, ¿verdad? ahora. No, Fabio, Bruno, hasta es al revés. Si ayer hubiera jugado para 3, se da para el debate, pero la conclusión es, pero él es jugador de clásico. La buena noticia para Olimpia es que no se va a dar ese debate. No, jugó muy bien. Jugó, Porque viene jugando Más bien. que Vamos a los volantes. Se vamos a los rotaron una volantes. mini crisis ahora entre Valle y Coyote, ¿verdad? Porque Valle tampoco... Yo lo pongo ya, vale. No, a mí pero me ya está parece que jugando. Valle entró... Pero la muy otra bien. no estuvo bien. Yo mezclar lo de Cerro Mira Olimpia, que ese pero- Fleita No, se hace hablo por gol, el hoy partido. no sé si va La otra vez Valles fue el típico que se quedó en la mitad del río, ni ataque ni defensa, ¿verdad? Estaba ahí fluctuando, pero no. Pero cuando las no veces tuvo una que tarea él arrancó importante. y se le dio la confianza, jugó muy bien, ¿eh? ¿Sabe que es más físico el que Coyote? Coyote es muy frágil para la marca. Sí. Este es más voluntarioso. Y va más más atrevido también, ¿eh? Es que en esa jugada donde él regala la pelota a Fleita, él primero en salvar es lo que era gol de Franco. O sea, ahí tuvo las dos caras del lateral izquierdo de Cerro, que después seguramente vamos a hablar. Vamos a los volantes de Olimpia. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. En este mes asegúrate con un amigo de verdad de la mano de Atalaya y SEA de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut con tu póliza nueva, auto, casa o negocio. Llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 15 de agosto. Atalaya S.A. de Seguros Generales. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Los lunes arranca con energía. Activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo. En todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El doble 6 que propuso Olimpia, Richard Ortiz y Gómez, Vampeta Gómez. Yo creo que una cosa está ligada a la otra. Cuando mencionábamos que fue el partido más tranquilo de Olveira, además del muy buen trabajo de dos centrales que además tenían el tema del perfil, es porque tuvo contención. Olimpia venía de jugar con Pollo Recalde de doble 6. Cuando lógicamente no salían las cosas, pero no es porque estaba perdiendo 2-3-0 contra Guaireña, porque el rival había quedado con uno menos, contra Tacuarí porque entendieron que no se podía jugar peor que el primer tiempo desde lo que había sido el buen primer tiempo. Pero ayer creo que Gómez volvió a ser un poco el que había aparecido hace 4 o 5 meses, y Richard uno sabe, porque cuando en el primer tiempo Olimpia no encontraba juego, nuevamente sus pelotas largas para Derlis, para Ale, eran un poco la marca registrada. Y ayer Olimpia tuvo contención y me parece que ese otro sector que ni siquiera se duda, más allá de que ayer nuevamente confirmaba lo de perderse todo el año Hugo Quintana. Porque es raro, ¿verdad? Porque a Olimpia le sacaron la pelota. Le sacó la pelota a Meliano. El primer tiempo principalmente. Y lo obligó a jugar a pelotazo. Y sin embargo, sí, estuvieron dentro del. Porque ahora está pidiendo que Ale, que se tira dentro pero no marca. Y el extremo izquierdo ayer tampoco. Entonces todo quedó para Richard y Gómez. Yo lo que noto en Gómez es que se está animando menos a hacer cosas que hacía antes cuando arrancó. Está mucho más económico. Yo no sé si le dijeron que arriesgaba mucho, pero ahora tiene la pelota y la suelta enseguida cuando tiene mejor perfil para avanzar o para dar un pase más importante. Y Richard, para demostrar que lo vimos mejorado físicamente, cuando Salcedo está siendo atendido afuera y Cáceres estaba desesperado, Richard se va a jugar como central y cierra una muy importante, que lo tapa al jugador que quedaba mano a mano y él le toca la pelota al Alveira y después Alveira la saca, ¿verdad? Pero cumple como segundo zaguero central allí en un momento. Y después la segunda etapa, ya cuando Olimpia era mejor, cuando seguía tirando pressing pero ya no era tan efectivo a Meliano, Richard hacía el tema de salir a un toque y contagió a un par de compañeros, jugó a un toque Olimpia, salió bien, le sacó la presión
al equipo de Humberto García. Entonces mostró que es un tipo con mucha cancha, ¿verdad? Él tiene mucha cancha, es muy inteligente para saber cómo se debe jugar en determinado momento, cuando era largo, cuando era corto, el tema del trato del balón. Entonces ayer bien, en la antesala, un partido que siempre le queda bien, porque si hay jugador de clásico es Richard. Richard es un jugador que realmente le va muy bien en los últimos clásicos, y ayer dejó una buena imagen. Sobre todo porque tenemos que hablar de un Richard que cuando no es organizador, por ejemplo, cuando jugaba con Quintanita, igual hacía eso que vos decís, Federico, de jugar a un toque, de organizar el juego, pero se lo ve mucho más tranquilo, más liberado cuando tiene definitivamente un guardaespaldas como Gómez. En el primer tiempo dio un pase, un gran lanzamiento de derecha, por ejemplo. También. Le quedó la pelota en el aire, no la podía bajar para la zurda, pum, le pega a la derecha y la juega a la izquierda muy bien, ¿verdad? Entonces cuando está suelto, cuando el jugador está bien físicamente, está suelto, se anima a tocarla, a pedirla. Claro. Y se notó que puede tener mejor complementación justamente con Gómez, mejor Ninguna entendimiento. duda. Por eso que decís que Gómez es más económico, Sí. quizás entendiendo que tiene que ser más táctico, de estar más cerca de los defensores. Entonces, con esa libertad que tiene Richard, organiza mejor el juego y llega, que es lo que le, Esas son le da un plus, ¿verdad? la vuelta que fue buscando Cáceres, fue tipo un reloj por todos los nombres y cae nuevamente en Gómez, que es el del principio, ¿verdad? Sí, Llegó a Bristol. El agosto liquida. Vas a encontrar los mejores precios en lavarropas y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Escucha esta super oferta: lavarropas Whirlpool de 8 kilos y medio. Carga superior, precio normal, 18 cuotas de 249.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 179.000. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Por otro. Bruno Recalde. Yo creo que hay una jugada que demasiado le marca a él. Le marca mucho el hecho de haber fallado sí, el que le queda para la derecha. Con la de Pablo, sí. No, ese Pero, y mira que el partido ya estaba 1-0. Sí. Mira lo que hubiera sido en el 0-0. Yo creo que Olimpia ayer con Recalde volvió a ser el equipo que regala el sub-19. O sea, lamentable. Y eso que Bruno fue el primer sub-19 que repitió porque había hecho un buen trabajo contra Tacuarembó. Fue el primer sub-19 que volvió a jugar un segundo tiempo, que volvió para jugar un segundo tiempo. Y ayer volvió a reprisar un poco lo que le había pasado a Quintana y a Páez. Ayer no fue bueno. Y la que marca Bruno es la que todo el mundo vio, pero muchas veces uno también dice el tema de la participación. Olimpia en ese primer tiempo, cuando Ameliano le saca la pelota, creo que tuvo que ver que por la izquierda ni Torres ni Recalde se juntaron. Por eso era todas pelotas largas de Richard con el perfil zurdo hacia la derecha, buscándolo a Derlis, a Paiva, a Ale, ni Otálvaro subía, pero ayer me parece que retrocedió lo que había avanzado contra Tacuarembó Bruno Recalde. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Día Pechugón, domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Día Pechugón, el próximo domingo 21 de agosto. Lo más nuevo de Forestac, Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamada Perú Villa para agendar tu test drive. Broncos por, creada para todoterreno. Llamada Perú Villa al 021-603-100. Derli González excluyente y lo de Paiva.
Porque mira que Montenegro entró muy bien otra vez. Montenegro entró A bien. mí me está haciendo dudar ya lo de Paiva. Lo que pasa es que Paiva es eso, o sea, él se equivoca porque participa y choca mucho. Yo creo que, y eso ya proyectando el clásico, dependiendo de qué busca, yo no sé si ya es para que Paiva pierda titularidad, pero fue confuso lo suyo. Pero ahí uno dice entre el participativo y que se equivoca, Claro. y el que no aparece porque no quiere equivocarse, yo creo que por eso Paiva seguirá siendo el acompañante de Desde ese punto de vista no se le puede reclamar nada, que quiere jugar, que quiere incidir en el ataque de Olimpia, equivocándose 3 veces, no haciendo bien las cosas como la jugada que le deja a Ale solo para el gol, ¿verdad? Entonces, hay situaciones con él, pero me parece que es el 9, el centro atacante que reúne todas las condiciones que le gusta a Julio Cáceres. Un liviano y un pesado, ¿no? Sí. No digo que Paiva sea pesado, pero hablo de el tema de Derlis con Montenegro para un arranque sería, me parece, casi lo mismo, porque tampoco Montenegro centro delantero. ¿Vos sabés que jugó la Copa Paraguay más por dentro? No, pero el Copa Paraguay... Claro. Sí, sí. Te digo, marcó 3 goles, pero sí. No es tanto para... Pero no, claro. Porque Walter González tampoco está haciendo una buena gestión como para forzar. No, entonces Tacuaro jugó muy bien. Yo lo mantengo a Paiva, Lo mantengo a Paiva y yo pensaría Montenegro. Montenegro lo tengo para... Montenegro por ahora de segundo tiempo. Para costado, sí. Vas a ganar muchísima movilidad, pero yo creo que va a ser más frágil el ataque. Como Paiva a tener un referente para Pulpito y para Patiño. Pulpito, así como Bruera. Y quiera hacer, no, ustedes recién recordaban, Paiva también es el clásico, ¿eh? Sí. Y más todavía para un Olimpia que por momento levanta la pelota. Necesita un jugador que va bien y que va al choque para peinar, que busque los que entran desde atrás la segunda pelota. O Derlis. El que ayer fue un misterio para la humanidad es Huguito Fernández. Ni un pase bueno a la izquierda, lo cambió a la derecha y comenzó a hacer grandes jugadas, túnel, de borde. Bueno. Pero a la izquierda mal. Igual mirando el clásico, yo creo que Cáceres hace lo mismo de Libertad. Y vos decís, claro, pasa sub-19. Claro, no va a poner sub-19. No, yo tampoco. Digo, entonces, si Hugo Fernández jugaba bien, creo que era algo cantado. Igual me parece que habrá chance para Fernández, ¿verdad? Y ayer como cuarto volante. Ayer cuando le preguntaban por los excluidos, dijo, ¿están todos trabajando? Digo, sí, Cardoso también está excluido. Fernando Cardoso. A Recalde le dio todas las chances, lo excluyó también. Ayer entró con Melovera. Sí, pero yo no creo para titular en el clásico, no creo. No. Entonces hay que buscar... No, yo estoy dando más... claro. No es que le está dando confianza de vuelta. No está entre los excluidos, pues lo que quería decir. Le está dando confianza de vuelta. Pero Fernando Cardoso está definitivamente excluido. Está con Candia, con Pollo Recalde y otro más. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo, Tigo Business, conexiones que impulsan. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex Bucalex, garganta irritada, tos seca, Yasabex Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaega. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Julio Cáceres. Bueno, la verdad que hoy me voy tranquilo de la forma que el equipo se comportó en este partido. Creo que estuvimos
firme en todo sentido, y la verdad le felicité a los muchachos porque veníamos siempre buscando algunas cosas que nos podía dar esa seguridad, y hoy creo que se notó en ello, se vio la jerarquía y me voy contento. Esta victoria, en cuanto a la previa de lo que se vio en el Clásico, ¿cuánto sirve para usted en lo personal por todo lo que se vivió en la semana previa? La verdad que sirve mucho. Nosotros venimos apuntando cada partido, eso lo habíamos hablado con los muchachos, ¿verdad? No podemos mirar el partido que viene en 2-3 fechas, tenemos que mirar siempre el partido de lo que era hoy, porque a nosotros no nos sirve no hacer algo bueno hoy mirando el otro partido, sino nosotros era primero este partido porque tenemos que sumar, y los muchachos lo hicieron, se comportaron, y ahora tenemos la semana larga para preparar para el próximo rival. Mantuvieron el arco en cero en el campeonato. ¿Cuánto significa eso? Y la elección de Mateo Gamarra, ¿qué te da Mateo Gamarra? Hoy quedó Luis Zárate en la banca de expectativa. ¿Por qué te decidiste por Mateo Gamarra, Julio? Bueno, la verdad que la dupla defensiva trabajó muy bien, buscamos el perfil natural, y en eso encontramos en Mateo como en Saúl. Creo que los tres también son bastante jóvenes, no a plenitud, era solamente la decisión, pero más por Mateo, por el perfil, y ha trabajado muy bien hoy. Quería consultarte por la situación del sub-19. ¿Está siendo algo dificultoso para vos el tema del reglamento? Digo, hasta aquí no pudo completar en ningún sub-19 algún partido, el reemplazo de Recalde, después algunos minutos para Quintana en esta ocasión ante Ameliano. Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando muy bien con ellos, ¿verdad? Intentando siempre dar lo mejor. El partido pasado Bruno había hecho muy bien. En este partido no estuvo tan claro como también el primer tiempo. Creo que el partido fue un poquito más difícil también, pero lo venimos tratando de manejar bien, mirando siempre los momentos para ellos, tratar de llevarles con esa confianza, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos de ellos, no queremos dañarlo en ningún momento en lo psicológico. La vez pasada jugó Bruno, lo tuvimos en el banco a Mati Almeida, hoy jugó de vuelta a Bruno, lo tuvimos en el banco a Seba Quintana, entonces vemos esas posibilidades, y en ese aspecto no lo tenemos tan fijo a nadie, pero cada vez que lo vemos bien en la semana y depende de los rivales, lo vamos colocando, ¿verdad? Julio, ¿cómo te va? Buenas noches para Radio BC Cardinal. Le quiero consultar sobre Derlis González y esta situación de su caso, Olimpia que llega a un acuerdo con el Dinamo. ¿Lo estás viendo liberado de sacar a Derlis para que de esta manera se pueda meter de lleno en lo que tiene que ver el fútbol? No, yo creo que Derlis está de lleno siempre a la exigencia del club. Creo que ese tema es totalmente parte del club, de la directiva, ¿verdad? Él siempre estuvo enfocado en nosotros, en sus compañeros, ¿verdad? Lógicamente, algunas veces uno no puede escaparse de esas cosas, pero hoy ese arreglo viene bien con la idea de nuestro club, ¿verdad? De ir a poquito sanando todas esas deudas que hay, y lo vienen haciendo bastante bien la gente, ¿verdad? Que está encargada en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que enfocarnos siempre en nosotros, porque no podemos estar pensando en otra cosa más que en lo que es nuestro trabajo, y seguir trabajando y seguir sumando de a poco. Consultarte por los futbolistas Fernando Cardoso y el Tucu Salazar. ¿Ya podrían entrenar a la normalidad de sus compañeros en la semana y podrían ser opción para el clásico del domingo? Sí, ya Fernando a partir de hoy ya ya entrenó normalmente. Lo de Tucu también lo vamos a evaluar bien el martes. Él viene realizando ya las tareas previas para que pueda trabajar normalmente con el grupo. Entonces esperemos que cada día puedan estar mejor y también poder tenerles a todos en condiciones. Profe, por aquí, buenas noches. Le quiero consultar por Huguito Quintana, que se lesionó la vez pasada por Copa Paraguay. ¿Qué tan doloroso, si se puede decir la palabra, es para ustedes, para el cuerpo técnico, que él no pueda estar con ustedes, que tenía un buen rendimiento, que venía un buen rendimiento y no va a poder estar en los próximos 2 a 3 meses? Y lo otro, además de los futbolistas que ya lo mencionaron, ¿hay otro que no va a estar disponible para el domingo? Bueno, la verdad lo de Huguito es una pena, ¿verdad? No poder contar con él, como lo había manifestado. Hugo viene realizando un gran año, lo viene demostrando. Estamos contentos con el trabajo
realizó. Infelizmente sufrió esa lesión, nosotros hablamos con él, sabemos que ellos están expuestos a esto también. El jugador no quiere lastimarse y más todavía si va a llevar tiempo, ¿verdad? Pero le vamos a acompañar, es el fruto de la cantera y vamos a tratar de que él vuelva más fuerte. Como vieron hoy también, creo que de los 20 convocados estuvimos casi 11 jugadores de la cantera y eso no es de menos, ¿verdad? Entonces vamos ya a potenciar, le vamos a acompañar a él. Yo creo que también a partir de ahora vamos a seguirle a otros jugadores más o menos en esas condiciones que tiene Huguito, ¿verdad? Porque creo que no lo vamos a tener ya el resto del campeonato. Entonces solamente acompañarle y que vuelva más fuerte, ¿verdad? Después hay que trabajar duro para que podamos llegar bien siempre a cada partido. Julio, buenas noches para Universo 970. ¿La ausencia del Pollo Recalde a qué se debe? ¿Es decisión netamente técnica? No, es decisiones también que estamos tomando, ¿verdad? Él está trabajando bastante bien, igual que Fernando, William Candia, está Orsusa, ellos están en condiciones. Cuando nosotros veamos que le vamos a utilizarlo, seguramente lo vamos a convocar. Es una semana especial, profe, pues es semana del Superclásico, te tocó jugar muchas veces. ¿Qué significa jugar aquí en el Manuel Ferreira y qué mensaje le da al público ya una semana antes? El mensaje siempre, antes de pedir, yo creo que nosotros tenemos que agradecer durante todo el año, siempre nos han acompañado, siempre nos hemos esmerado siempre para hacerlo mejor. Hemos superado siempre obstáculos difíciles y cada partido para nosotros van a ser partidos de superación y bueno, vamos a esperar con muchas ganas, lógicamente con el apoyo de la gente y esperando hacer un gran partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontranos como @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Le damos la bienvenida a nuestro querido compañero y amigo Obi Cáceres, que ya volvió con nosotros hoy, ya estuvo antes en la FM, así que Obi, bienvenido, te extrañamos mucho hoy. Bien, Obi. Vamos a lo de Cerro. Sarita, esta mañana también ya volvió. Le estaba preguntando por Sarita justamente porque, ¿verdad, Ariel? Pregunté por ella. Efectivamente, por el tema de que... Porque no estaba, pues, no vamos a estar haciendo recursos humanos, ¿verdad? Pero pregunté si ya vino esta mañana y sí me dijiste. ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no pediste? Sí. No, porque no vamos a entrar en esa temática, por favor, Ariel, te pido. Yo sé que te gusta el... No, yo te confirmé que ya estuvo, pues estuvimos compartiendo la información deportiva de la mañana. Bien, sí, nos volvió Sarita Pero también. Esa labor corresponde a otra persona. Bueno, vámonos de Cerro, muchachos. El tema de precios de las entradas no se sabe todavía. ¿Cuáles deberían ser los precios para el partido de Olimpia Cerro? Graderías 30.000, que hasta ahí se puede. Para la de Cerro va a ser más cara. No se puede más de 30.000. Reglamentariamente, Ariel. No se puede. 30.000 es lo máximo que se puede. No debería ser muy cara. Y 30 y ponerle que plateas. Bien equilibrado. No, todo lo contrario. Platea. No, todo lo contrario. Tendría que ser súper caro. Y así le decía a la gente, asociate. ¿Y vos crees que Olimpia va a hacer eso? No, porque es muy, o sea,
Yo exageraba Aparte son una idea. pocos lugares para Cerro, 600 lugares No, son. no, para Olimpia te digo. No, Lo de ya Cerro, sé, olvídate, pero 600 a 30.000. a 30.000, Y además chao. va a ir a la barra. Sí, Por una más que cuestión eso de no. ocurre Pero una platea, negociación ponerle, con- vamos a platear un poco. ¿Cuánto puede cobrar? 80.000. ¿O Ochi que va a cobrar más? No. 80 ya es al lado. 60. Para un partido. No. No, estoy yendo lo más No, alto. yo como te decía, si voy a los al lado digo 150 preferencia, 80 platea. Si se hace precios O si no, populares tendrían que ser asociate al club. 60. A la copa era muy cara. ¿Cuánto llegó a ser copa? Defensores se les fue la mano. Pero lo que era Copa, viste que después contra Peñarol y Colón rápido bajaron porque sabían que Se les fue la mano. no. Así es. Pero ¿cuáles serían, muchachos? ¿Cuáles serían las Y más allá. preferencias? ¿Cuánto, por ejemplo, se tendría que hacer? Y yo creo que van a dividir las preferencias otra vez por la parte central, más los costados me parece que van a... No, Central olvídate, Central va todo para los socios. Sí, y los costados entonces lo que se va a vender, preferencias laterales. 80, 60, 30. Un precio bien equilibrado. ¿Verdad? Sí. Sí, porque... Yo sé la idea también que no hay que aprovecharse de, No, de la más allá gente de- cuando el partido tiene cierta importancia y se juegan todavía cosas, porque si no a veces después el partido se viene un próximo partido que no tiene mucho interés y se regala todas las entradas. Entonces para no aprovecharse también del momento, no digo que se regale, pero que sea un precio No, pero equilibrado está para lo el que dice público. Dani, el tema de los Ese ya, socios. claro, pues, ese ya es otra No, cosa. y más allá del Ese marketing, tema- el problema es el siguiente: si Olimpia juegan para uno porque quiere un plus en cuanto a lo que tiene que ver con la localía, con el sacar aliento. una cierta ventaja, no digo demasiada, pero con el apoyo de su público. Entonces, si ellos quieren llenar su sector, no tampoco pueden irse muy lejos. A ver, ¿verdad? yo porque está el tema de los números. Olimpia en su último comunicado dio a entender que tiene 14.000 socios al día. Y el último comunicado fue este mes. Más con esto de se arregló lo de Delhi, habrá asamblea extraordinaria en septiembre. Lo de Mateo Gamarra. Todo. Entonces, pero suponiendo que nadie se asocia más y tenés 14.000 entradas. No, ahora se van a esta semana. Yo creo que esta semana llega Olimpia fácilmente a los 20.000 socios. Te digo en serio. No, yo creo que... Pero, por eso, Bruno... Ponele 18, Dani. Claro. Igual pero- es un pero- número... pero sabiendo que hay, a ver, socios que no... Porque no podrían 4.000 va a asistir. meter en una semana, seguro. No sé. Porque es difícil, Bruno. ¿Cuál es la capacidad para uno? 20.000. Y ahí tenés tus 20.000 socios. No, pero a ver... Y descontarle los 600 de Cerro. Claro, vos tenés que hacer el tema de la capacidad del estadio sin tener en cuenta Norte. Porque no creo que le digan, vamos a compartir con Cerro. ¿Verdad? Salvo que digan, pero lo que te digo es, suponiendo si tu número es 18 o 20 y vos tenés de 14.000, nosotros tenemos un registro histórico que hay un 15 o 20% que no asiste porque vive afuera o está por X motivo. Ya tenés un número. Y después decir, bueno, queremos asociar a los nuevos para este remanente. O vamos a tener 3.000, 4.000 entradas y de estas 3.000, 4.000 vamos a recargarle esto al hincha. O si no, gracias por asociarte, gracias por ser socio inclusive en los momentos difíciles. Te damos esta entrada y además te damos un plus con un precio diferenciado para adquirir una segunda entrada para que te vaya con tu amigo, con tu novia, con tu familiar. Buscarle la vuelta. O sea, si tanto se habla del tema de asociate y todo esto, yo creo que debe ser una nimiedad y aunque suene chocante, Olimpia debe priorizar a sus socios. Porque si no sería... Ya dijimos luego que es medio contradictorio que por un lado se hablaba de lo económico y que renuncies a la recaudación. Una vez decidió que se juega en el Manuel Ferreira, pero mimale hasta no poder a tus socios. Federico, Cerro Porteño Internacional. Un primer tiempo donde teníamos la expectativa de ver a Aquino y Carrizo juntos después de mucho tiempo, porque ellos habían jugado en aquel campeón con Churín como delantero, con Enzo Jiménez como extremo, Pachi Carrizo, Aquino, y vimos un equipo que fue muy... ¿cómo? Contra Tacuarembó habían jugado. El No, nuevo no. ayer era Fernando Velar. No, yo recordaba el Cerro campeón que nos gustó a todos, el de la pandemia, Sí. que eran Enzo Jiménez, Carrizo, Aquino Claro. y Churín, que fue lo mejor de todo, y teníamos la expectativa de ver, bueno, yo en aquel momento no había visto, de verlos allí en esa sintonía que suelen tener, pero realmente jugaron en forma muy corta, no tuvieron muchos desplazamientos, tuvo más la pelota Aquino que Pachi, es como que Pachi se resignó un poco a no ser actor principal como en otros partidos,
y no sacaron provecho. Ovelar tampoco jugó con el equipo. De hecho, la más clara que tuvo Ovelar fue un autopase muy bueno que se hizo y que después termina cortando para Guarijo, Espínola. Y Carrascal anduvo bien los primeros 10 minutos y después volvió a ser el Carrascal que anda a un ritmo muy lento. Entonces Cerro Porteño no tuvo inventiva. Nacional le tapó bien todos los caminos. Una muy buena tarea al medio campo, salvo a Rúa que no jugó bien y que fue reemplazado en el inicio del segundo tiempo. Y Bruera chocando contra los centrales. Tuvo una sola vez la ocasión de andar por afuera, que fue cuando Fretes, gran figura, el chiquito jugó a la izquierda siendo diestro. Sergio Fretes hizo una jugada que engañó a muchos, nos engañó a todos con el tema de la pelota que pegó en la red por parte de Ríos, que había subido, pero después todo lo de borde que tuvo Fretes no tuvieron eco en los compañeros que no llegaron bien al área. No fue bueno el partido de Gabona Lugo, otro reemplazado también. Y en el segundo tiempo, cuando Cerro ya arrancó con un hombre más, uno se imaginaba la historia de Ameliano, de Sol de América, en esa misma cancha cuando le ganó con holgura, y no pasó nada de eso, salvo los primeros minutos, la jugada de Ovelar con el Pachi, y después muchos centros malos de Espínola, centros malos de Enzo Jiménez de la derecha. Terminó jugando con 2-9, con Moreno, Martín, Oviedo, y la situación más clara la tuvo Piri Damota, una por abajo, por arriba del travesaño con derecha, y la otra un centro que sí fue bueno. Hay que decirlo, de Aquino. Mire que se equivoca Aquino, también el en centro, salida. el del mejor centro de todo el partido de Aquino, los dos centros de Aquino. El primero para Brian en el primer tiempo, que es la única de Cerro, y el segundo desde la derecha, para que cabecee solito Piri Damota. Cierra los ojos solo con todo el arco, arriba del travesaño, y no fue buena la imagen que dejó, más allá de... Yo coincido con Arce que Cerro tuvo ímpetu, tuvo ganas, no fue un equipo de brazos caídos, pero después que haya sido una actuación buena, no fue buena. Lo salvó solamente el tema de quererse llevarse por delante, por el momento se lo llevó, por eso fue muy bueno lo de Guerreño y Yaquete en el segundo tiempo, pero realmente futbolísticamente inspiración nada. Claro, porque estamos hablando de un equipo que generó las dos jugadas más claras del segundo tiempo recién. A los 91, el remate al palo, el cabezazo al palo, y a los 93 el de Piri Damota. Fabio Cerro tuvo su primera llegada del partido a los 32. Sí. Un córner que juegan corto y el centro con comba cerrada de Aquino para el cabezazo de Zamudio. Exacto, pero cuando eso Nacional, bueno, en realidad ya estaba quedándose con 10, pero 11 contra 10, siempre yo iba a ser exigente con el equipo pretencioso, con el equipo que quiere salir a ganar, y más todavía porque el rival que tuvo ahora, ya lo dije en la semana, era el más complicado de todos los que tuvo hasta ahora Cerro Porteño. Y a mí me parece que no se jugó bien, porque Espínola fue bien expulsado, dicho sea de paso. O sea, claro, no, totalmente sí, bien, no bien que... expulsado. Y por eso 10 contra 11 me parece que Cerro, más allá de que tomó el protagonismo, tener dos solas situaciones de gol ya en tiempo de descuento, me parece que hay cosas que no pudo concretar Cerro, que no pudo doblegar de un rival que se paró bastante bien, y más todavía como siendo equipo de Sarabia. Uno cuando veía la expulsión de Espínola, ahora sí, a defenderse totalmente todo el partido, y ahí Cerro fue incapaz de vulnerar todo eso que ofreció el equipo de Sarabia. Si uno mira, las más claras del partido las tuvo Nacional. Sí. La de Ríos en el primer tiempo y la doble intervención. No sé si a esa te refería, Bruno, el que pierde la pelota. Ahí es Carrascal el que pierde la pelota, con una desidia. Sí, es Carrascal, sí, ¿verdad? Le madruga allí justamente Fleitas, que había entrado. Sí. Carrascal habrá pensado que era Bruera. Y le roba el balón. Dicho sea de paso, Bruera no puede jugar muy lejos del área. Le cuesta mucho el traslado. Él tiene que jugar cerca del área. Y quedó más expuesto con el equipo con 10 y en un rol contragolpeador. Claro. Por eso el gran aporte de Bruera fueron sus dos caídas donde se comió más de 5 minutos. Claro, aguantar de espaldas al arco y con eso enfriar el juego. Y vos sabés que se desgastó bastante, por eso tuvo que salir después. No, es más, la jugada del tiro de Ríos que pasa muy cerca en el primer tiempo debió ser amonestado Patiño, porque es una falta que sufre Bruera para descargar con Fretes. Entonces, y después va una contra que Ariel hizo el gesto contra Bulbito. En el segundo tiempo la pelota estaba lejos y él va directamente contra Bulbito. Sí, otro que aguanta Bulbito. Tiene mucha artimaña. Sí, ahora hay que analizar también el tema del lado Nacional, porque fue heroico realmente, y Nacional viene a confirmar que los números no mienten, del por qué es el equipo más próximo a Cerro Porteño, que es el puntero del campeonato. La actitud que tuvo, el orden táctico para hasta ni línea de pase permitió a Cerro Porteño cerrándose muy bien. Eso de mitad de cancha para atrás. O sea, si vos me decís la tabla,
Yo jamás te iba a decir que Nacional tiene un fútbol de mayor volumen ofensivo que Libertad y Olimpia. No, lógico, pero, O sea, de mitad de cancha- algo tiene que tener. Y es más, Nacional no sé si va a aguantar el resto del campeonato, no creo que esté en otra posición. sabemos eso, pero a ver, ¿cuántos puntos tiene? Está a 2 puntos de Cerro ya sé, Porteño, entonces por eso está manteniendo una regularidad y Sí. mostró ante un equipo que tiene muy buen volumen de juego y le supo neutralizar, porque pero por realmente eso yo creo que tiene mucho que ver con el planteamiento nacional también que Cerro no funcionara, ¿verdad? Porque, sí, pero por eso, o sea, yo creo que lo de Nacional, y me parece que a eso se refirió Arce, porque sí, yo creo que Arce volvió a un modo, voy a proteger a los míos, no es que ustedes hayan visto algo diferente, porque por eso dice, yo vi lo que ustedes vieron, pero después era en un modo confrontación. ¿Por qué? Cuando él dice, después vamos a ver si nosotros perdimos 2 puntos. ¿Sabe a mí a qué me sonó? Quiero ver la Libertad de Claro, Olimpia claro. contra este Nacional. No que él siempre habla de Libertad de Olimpia. O si no hubiera hablado, no, pero hoy empatamos contra el Escolta, hoy mantenemos los dos. No, él apuntaba a eso. Entonces, de mitad de cancha para atrás, lo de Sarabia. Yo entiendo perfecto. Yo no te digo que Nacional va a ser campeonable. Uno de los candidatos. yo no dije que es candidato, no es campeonable. pero es un equipo que evidentemente va a plantar muchos problemas. Yo creo que Nacional es el primer equipo de... Claro, no mientan en el sentido de la sí. actualidad nacional. No, Es el primer equipo, Ariel, del otro sector. Yo pongo siempre a Cerro, Olimpia, Libertad, el orden que ustedes quieran, en un campeonato y el resto en otro. Más como se fue Guaraní a pique. Y para mí lo que era Guaraní antes ahora es Nacional. O sea, el que está más cerca ahí, el mejor de todos los irregulares abajo, Sol América, Guaraní, sacarlo a otro porque los otros están pensando en el descenso, ¿verdad? Un campeonato con cuestiones muy marcadas. Y después uno ya para clasificar a Sudamericana el resto, pero Nacional sí, todos los puntos que está cosechando, fue un plantel muy aplicado, la doble pareja de zaguero anduvo muy bien. Kiri Espino perdió todo el tiempo que podía perder, Kiri Rojas, y terminó tapando también un par buenas, pero no es un equipo que haya sacado chapa. De hecho, se fue festejando yo no digo el empate. que sea campeonable de alguna manera, pero es muy heroico. Bien parado. Lo que vos dijiste que refleja la tabla. No, es que reflejó el momento Nacional. Es que hasta ahora, no digo que va a seguir así. Está bien el cruce que tiró Daney porque a reflejar tal me parecía que estaba encima de Libertad y Olimpia. Y no está por encima de Libertad y Nacional. Yo no digo que sea campeonable, pero digo que Nacional recuperó el estatus que tenía con Rodrigo López. A los grandes le va a costar muchísimo con Pedro Sarabia como jugó, porque este Nacional estaba muy flojo del campeonato pasado, muy flojito era, hasta que vino Sarabia y remodeló la casa. Con Rodrigo era otro equipo, atacaba mucho más. Mejor. Jugaba mejor, pero era menos sólido. Es lo que hablamos la semana pasada. Él no era sólido ese equipo. A su estilo, a cualquiera le va a ser complicadísimo. Es que antes de Cerro ejecutaba muy bien su plan Pedro Sarabia con su equipo. No era un equipo que lucía. ¿Rivera estaba ya con Rodrigo López? Que ya estaba el año. Pero ¿Quién incorporó Sarabia? ¿Qué jugadores incorporó? No, fíjate que a Rodrigo López cuando arranca, al único que incorporan ahí tenés un ejemplo. Frete un tipo que está hace 2-3 años en Nacional y con Rorro no jugaba. Sí, ahora con y ahora está es mérito, sí. Claro. Juega muy rápido con la pelota y no es. Siempre decimos que jugar rápido con pelota no se consigue. Cambió mucho Nacional. Los laterales eran, acuérdate que estaba Clark antes. Al que le trajo ahora para ganar en el juego aéreo a Miguel Yaquel. Con él ganaron altura y presencia también, porque más allá que un jugador que se amonesta fácilmente, ya que hizo un gran partido el sábado. Gran partido. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizadas en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater Distribuidora. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec. Vos tenés un dato sobre el tema. Estoy hablando con gente de Olimpia y me está diciendo que casi económicamente no va a no le reditúa este movimiento. Este fin de semana llegaron a 15.000 socios. 14.000 decíamos el viernes, ¿verdad? 15.000 el fin de semana. Antes del comunicado le decíamos el tema de los 14.000. 100% libre el socio, a diferencia de otros que te cobran 50% por ahí. Y después entre familiares vitalicios, y vos sabés que para Olimpia, para tener ya clara la historia, ¿verdad? Se habilitan 16.000 lugares nomás. No es que tiene como unos 25.000 personas, 24.000. Se van a habilitar, más ahora que hay butacas ya en la platea,
cerca de 16.000 lugares y la entrada, todo indica que para el hincha de Cerro va a ser de 30.000 guaraníes, como lo dice el reglamento. Entonces, los números no van a ser importantes. Sí, la cantidad de ingresantes por socio, pero los números para el partido del próximo domingo no van a ser importantes para Olimpia. O sea, el negocio va a ser si es que se permanecen estos nuevos socios como tal. Claro, pero fíjate que ahora me dice que ya casi con 15.000, si es que todos van, ¿verdad? Ya casi están cubriendo el tema de lo que le espera a cada hincha de Olimpia. Por eso decía, yo creo que a Descuidé no va a haber información sobre venta de entradas. Así es. Valor de precio, porque lo que se vende está reglamentariamente techado con los 30.000 guaraníes para el visitante. Y para el local allí ya prácticamente hasta van a decir, amerita, si hay un remanente de 500, 600 entradas, ¿por qué no buscar la vuelta para decir, bueno, los mejores socios, los que tienen más puntaje, más fidelidad, más asistencia, para lo que significa el momento actual del Olimpia? No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web www.powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. UNASUR, teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR. No preocupa porque hicimos de todo como para poder ganarlo. También yo creo que el rival lo trabajó mucho más todavía cuando se quedaron con el hombre menos, variando el sistema, cerrando espacios. Nosotros intentamos por todos los medios, capaz que en algunos momentos nos faltó un poco más de calma para elegir las mejores opciones, pero yo creo que hoy sabremos en algún momento en el final del torneo si perdimos 2 puntos. Pero también Nacional yo creo que es un rival que le va a jugar así a todos los otros campeonables. Cuando dice hicimos de todo para buscar el triunfo, no se encontró el plan de juego que justamente quería dentro del campo de juego, porque en el primer tiempo le vi hacer muchas señas, muchas indicaciones hacia el sector derecho, y de vuelta en la segunda etapa hablándole mucho a Enzo, a Beto. ¿Falló el plan que buscó para este partido? No, insisto con eso, no porque no hayamos podido convertir y ganar, que esté todo mal o que tenemos que preocuparnos y haya fallado el plan. Hay que evaluar muchas cuestiones ahí. En el primer tiempo ellos se prepararon para cerrar muy bien los espacios. Las indicaciones eran para variar de posición, cambiar de lugar, hacer llegar esas ideas que nosotros veíamos desde afuera para que ellos pudieran encontrarse, trabajar la pelota, abrir espacios. Los hicimos en algunos momentos, pero insisto, yo no lo vi al equipo mal, lo intentó todo el tiempo y hay veces que no se puede convertir. Profe, buenas noches. Más allá del gran rendimiento que tuvo Nacional también con su sistema defensivo,
En el primer tiempo me pareció ver insistir mucho en la ofensiva por el sector izquierdo. Trataban de buscarse a Aquino con Pachi, es como que no salían. Y el sector derecho muy pocas subidas de Beto Espínola. Y en el segundo tiempo lo contrario, era mucho por la derecha y no tanto por la izquierda. Era algo que bajaba o salía del campo. No, yo creo que es el desarrollo del juego mismo. Claro que es más evidente que Beto lo puede hacer mejor con Enzo porque tienen mayor sintonía. También queríamos que, por característica, imaginando cómo podía jugar el rival, Fernando en muchos momentos pudiera pararse como un hombre más por el medio para juntarse con Pachi y a veces con Claudio. Pachi tiene siempre esa libertad de movimiento, pero fue más creo que por el desarrollo del partido. En los momentos en que Cerro atacaba porque generó situaciones, más en el primer tiempo como que atacaban y tenían muchas opciones, ganaban terreno y de por ahí, no sé si había malas decisiones en la ejecución de los jugadores, falta de contundencia, o usted cree que es una cuestión de azar nada más, eso de no poder dar esa puntada final para poder concretar, porque Cerro tuvo situaciones. No es azar, no es azar, es estar calmado, digámosle, para elegir la mejor alternativa de pase, de centro para culminar las jugadas. Es también conocimiento entre los propios compañeros en qué sector los delanteros, los que pisan el área, arrancan, ocupan espacio para poder terminar las jugadas. Profesor, buenas noches, el saludo para todos. Me quiero detener un poco en lo que le consultaba al colega Juanma, profe, las conexiones de Pachi y Claudio Aquino. ¿Usted cómo lo vio, sobre todo en ese primer tiempo, donde el partido en ese primer tiempo terminó prácticamente 11 contra 11? ¿Cómo está viendo esas conexiones, profe? Y si es lo que usted quiere con estos dos jugadores. Nosotros venimos bien. Claudio volvió a jugar después del primero, creo que jugó, después no jugó más por su lesión, o el segundo, no me acuerdo. Son todos muchachos que leen muy bien el juego, y toda vez que hoy en algunos momentos estuvimos imprecisos, yo vi lo que vieron ustedes, todos vemos eso, lo que pasa en la cancha. Nos faltó conectar mejor, terminar el último pase, no errar tanto, pero en varios casos yo creo que fue también por la capacidad del rival de incomodarnos y de marcar bien. Le quiero consultar en primera instancia lo relacionado, no tiene que ver tanto con la forma en la que jugó su equipo, sino cómo el rival, atendiendo que estaba con un hombre menos, se dedicó a perder bastante tiempo y a cortar completamente el juego de ustedes, provocando que se pongan nerviosos sus futbolistas, también la hinchada, y en la medida en que puedas, si quieras, esa reacción que tuvo el hincha una vez que terminó el partido, que justamente en la conferencia anterior te preguntaba sobre cómo el hincha puede tomar que este resultado, primera vez que no se suma de a 3 y que la reacción pero fue estamos fuerte. punteros, ¿qué? Invictos a 2 Por eso la consulta, pues. Y ya te respondo. El hincha tiene libertad de reaccionar, de reclamar. Hablé sobre eso en la conferencia anterior de Copa Paraguay, pero estamos mejor que los otros. Si nosotros estuviéramos mal, imagínate los otros, ¿verdad? Más allá de la versión que viene teniendo Cerro Porteño, porque va mejorando partido a partido, pero cayó fuerte el golpe de la eliminación de Copa Paraguay. Esto en los hinchas, digo, profe, porque se exterioriza y hay mucho enojo, mucha decepción. Y quiero apuntar lo que la gente dice, porque usted también tiene redes, profe, que la gente critica a sus jugadores. ¿Cómo maneja esa parte? Están cerradas mis redes. Está cerrada. No hablamos de fútbol acá. Sí, pero quiero saber cómo maneja usted Después esa parte. le voy a responder lo que él me preguntó, porque no le respondí sobre la perfección que tuvo Nacional para cerrar espacio, ¿verdad? Sí, justamente lo habla con sus jugadores de cómo absorbieron lo que pasó en esta semana, profe, porque es un plantel bastante grande lo que queda. No hablamos porque no hacía falta hablar. O sea, el juego, lo que pasó en el juego fue evidente, y lo dije yo en la conferencia pasada. Es otro torneo en el que estamos muy bien. Yo insisto con eso, ¿no? Cuando está mal o yo veo cosas malas, las digo aquí y no las quiero tapar. ¿Para qué las vamos a tapar? Pero nosotros no podemos entrar en la cabeza del hincha, en pedirle calma cuando no se gana. Pero hay que evaluar el contexto general, ¿verdad? Te insisto, ¿estamos punteros o no? Sí. ¿Quién está atrás nuestro? ¿A cuánto? 2.
y si seguimos así va a estar muy bien. Va a estar muy bien, ojalá sigamos así hasta el final. Hay partidos en donde nos va a ir mejor, que va a ser más plástico, más lindo, más dinámico. Hay encuentros en donde la tenemos que pelear para igualar lo que quieren hacer los otros rivales contra nosotros. Cada encuentro va dando sus diferentes matices. Nuestro objetivo es campeonar, o sea, nuestra exigencia aquí siempre es esa. Y estamos en camino, y yo creo que bien, ¿verdad? Te quiero preguntar por la conclusión que sacaste principalmente del esquema inicial. Hoy prescindiste de Moreno Martins de entrada, lo pusiste solo de 9 a Zamudio, acompañado por detrás por Carrizo en este caso. ¿Qué te pareció en el primer tiempo? Y la segunda pregunta, el cambio de Piris Gamota por Lucena, ¿a qué se debió? ¿Desgaste de Lucena o por la amarilla? ¿A qué apuntaste en esa situación? Yo soy antisistema, ¿no? Hace 14 años que dirigimos, yo no me dejo llevar, nosotros no nos dejamos llevar para mí eso es muy fácil, ¿no? Sistema igualar sistema. Nosotros trabajamos para que funcione bien, independiente del sistema. En algún momento de nuestro trabajo, aquí o en otros lugares, hemos predominado repitiendo algunos sistemas por características de los jugadores. Ese sistema que hoy puede ser criticado porque no ganamos el partido y lo jugamos así el primer tiempo, nos llevó a conquistar 2 títulos. ¿Sí? Acá. Los últimos 2 títulos lo ganamos jugando así, de esa forma. Si tu pregunta va en dirección si es la que más me gusta, yo creo que para la forma de moverse los jugadores de Cerro hoy es la que me parece que es más adecuada para disimular los defectos defensivos especialmente, porque tenemos bastante la pelota, juntamos, liberamos espacio y aceleramos. Y también ayuda a que las características de, no sé, antes, Claudio, Pachi, Enzo que jugaba en el primer torneo, Fernando que está jugando ahora seguido, les da a ellos mejores compañeros para poder desarrollar lo mejor que tienen. El cambio de Robert, la próxima ya sí vamos a tener un pizarrón porque es más fácil. Con un hombre menos, íbamos a hacerle 2 cambios al mismo tiempo con Alan, pero porque queríamos doblar por fuera. Él hizo una línea de 3, después juntó los 5, después cambió a 4 y 4 de vuelta. Y hay que felicitarlo por eso, porque lo hicieron sus jugadores. Y él lo pensó a cada momento muy bien, cada vez que nosotros intentábamos penetrar por algún lugar, lo cerraban. Otra vez nosotros buscábamos con los cambios características diferentes, 2 puntas adentro, centradores por fuera, otra vez ellos cambiaban de sistema. Yo creo que todas esas cuestiones también son útiles para entender lo que pasa en el partido. En el fragor de la lucha es imposible pedirle al hincha que evalúe de esa manera, pero es mi obligación explicar, no para poner una excusa, ¿no? Sino que para decir qué fue lo que yo entendí o entendimos nosotros con los muchachos viendo de afuera, qué era lo que estaba ocurriendo en el partido, ¿no? Hoy no vimos la mejor versión de su equipo. Y consultarle también... ¿Quién dice eso que no viste? Vos decís que no viste la mejor versión. Sí. ¿Por qué decís hoy no vimos? Hoy no vi porque en el transcurso de la semana ya manifestó también su parecer. Habló de que son campeonatos... Yo puedo estar en desacuerdo con eso. Claro que sí. Sí, estoy en desacuerdo. Bueno, pero le puedo decir también mi parecer. Claro que sí. Para eso estamos. Para mí no fue la mejor versión de su equipo y habló también del resultado en sí. Manifestó de que no le preocupa. Mi consulta va si es que le preocupa el rendimiento de su equipo al no conseguir esos resultados. Ya respondí eso. Cuando digo que no me preocupa el resultado es porque dejarle nomás el micrófono acá, se subentiende que me gustó el esfuerzo, el rendimiento, el intentar siempre, porque hoy sí no pueden preguntar sobre la parte física, por ejemplo, ¿verdad? Porque uno menos igual antes, o sea, todo el tiempo ellos intentaron, se desdoblaron, se esforzaron, barrieron, tiraron, cabecearon, recuperaron. Y a veces no se puede ganar siempre, ¿verdad? Por eso, gracias profesor por la respuesta. Perfecto. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Cumplimos con todos, Edgar. Ahora va a jugar Julio Enciso en instantes Sub-21, en el Sub-21, Brighton, que va a jugar entonces ante el Manchester. Johnny, móvil personal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, ¿tenés detalles importantes sobre el caso de Erly González? Sí, señor. Consultando, Bruno, porque el sábado teníamos la información con Ariel que Olimpia iba a pagar en forma mensual este dinero. Iban saliendo de a poco los detalles, datos sobre este caso. Y consultando con fuentes, me dice una persona que Olimpia, en realidad Alejandro Domínguez, tuvo contacto con el presidente del Dínamo para negociar una quita muy importante. Recordemos el monto cercano de $5 millones. Me dice esta persona que hubo una quita muy importante. Allí estuvo la participación de Alejandro Domínguez y después socios expectables, socios con respaldo económico, fueron a un banco y ese banco gira el dinero para el equipo de Ucrania, para el Dínamo, y de esa manera se llega a un acuerdo. Olimpia va a pagar al banco. Esto resumiendo rápidamente, el banco gira el dinero al equipo de Ucrania y Olimpia va a pagar al banco, pero no mensual. Me dice la persona... ¿Quita a qué te referís? A ver, entonces Olimpia paga la totalidad porque Cardona nos decía arreglo definitivo. Cuando le volví a preguntar, él insistió, es un arreglo definitivo. Exactamente. Lo que me dice esta persona es que es una quita muy importante, cerca de $700,000. Que habría... ¿Pero en concepto de qué, Juan de Dios? Claro, una rebaja. El club ruso aceptó una rebaja. Una rebaja de la deuda. Pagándole al contado. Cerca de $4 millones que pagaría Olimpia en lugar de los 5. No, pero se entendió. Pero que al contado. Dijo Alejandro Domínguez una quita. Yo pensé que era que la Conmebol ya le iba a quitar un dinero a... Lo que no entendí. Hay un descuento en la suma inicial que acepta el club ruso, ucraniano, por pagar al contado. Exactamente. Entonces hubo un descuento
Para del Olimpia. monto para Olimpia por el pago total. Así es. Exactamente. Y que ese contacto corrió por parte o por cuenta de Alejandro Domínguez. Porque aquí, Bruno, la gente está diciendo, bueno, la Conmebol la Conmebol no le puede pagar a ningún equipo porque estaría comprando un inconveniente muy importante a Alejandro Domínguez. Entonces, él realiza el contacto y socios expectables que seguramente en algún momento uno de ellos va a tener que hablar, va a tener que decir cómo se hizo el contacto para conseguir el dinero. Consiguen el dinero, o ese grupo consigue el dinero, gira al Dinamo y Olimpia ahora tiene que pagar 3 veces por año a ese banco que ha girado el dinero. Ahora entiendo, o sea, Alejandro Domínguez hace las gestiones, le dice al Dinamo, se te va a pagar de una vez, el banco le paga al Dinamo, hay una quita, un descuento de $700,000 aproximadamente. Entonces, lo que hace es el grupo, de este grupo del Olimpia, es conseguir el préstamo con el banco y se arregla acá directamente con el banco. Es más o menos como que vos te vayas a retirar a una concesionaria, un auto, arreglás el precio, pero tu cooperativa o tu banco es el que te financia a vos ya directamente, no es que vos le estás pagando, y es precio contado. O sea, yo creo que es el mejor ejemplo. El precio contado, no es precio cuota. Exactamente. Precio contado, paga todo el banco y después vos le pagas al banco. ¿El banco no sabes cuál es? Estoy consultando. Y tiene que ser un banco muy importante, Bruno. Son casi $4.300.000 lo que estaría pagando Olimpia. No, para un banco eso no es una raspada de panza, Johnny. Para un banco eso no es nada. Un banco eso lo hace, no sé, en un mes. No. Es poquísimo dinero. Sí, señor. Y Olimpia va a pagar 3 veces por año a este banco. Bueno, está bien. Gracias, Johnny. ¿Algún detalle más, algo más que quieras puntualizar? El Tucu Salazar es firme candidato para ser lateral por la zona derecha, está para recuperarse el partido el próximo domingo y el Tucu Salazar podría ser titular en ese partido. Excelente, Johnny, excelente. Muchísimas gracias por la info. Hasta cada momento. Nos vamos, buenas tardes. Noticia Deportiva Motor es presentada por el Puma Energy. Cargas kilómetros de ventaja. Mostrando un gran potencial, Fabricio Saldívar al mando de un Hyundai i20N Rally 2 navegado por el argentino Marcelo Der Oanesian logró cerrar el Rally de Finlandia en la 4ª posición de la categoría WRC2 Junior, luego de